¡A la audiencia! ¿Qué hace, Coque? ¿Cómo andamos, Nelson, Bien. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andamos los muchachos, Che, metió 5 pepas al Guma, 5 a 5 pepas. Ah, pero si juega contra Olimpia y contra Cerro. General Caballero le hizo partidazo a Olimpia, le hizo partidazo a Cerro. O sea, a Cerro le termina ganando con un gol en el minuto ¿cuánto? 100. Sí. Y se comió 5 contra Guma. Es el punto. ¿Cuál? Agarra. ¿Qué? Contra Cerro y contra Cerro y contra Olimpia se matan. Pero y acá- contra Libertad, toma. No. Toma mis 3 puntitos gratis. Toma Libertad, tus 3 puntitos gratis. Toma. Che, quiero agradecerle a Ruti Martz que ella ya mandó el link. Qué grande, Ruti. Viene ahí. Viene ahí, Ruti, Viene ahí. ¿Qué semanita, Nelson? Ganó la Roja. Comentaste tu partido de las eliminatorias. Y recién ganó tu club. Gracias, Gerard. Felicidades por la transmisión de Ecuador-Venezuela. ¿Quién lo dice? Alan Olimpista. Gracias, Alan, querido. Sos un crack. Vos sabés que, Alan, después del partido te voy a responder al privado. Se escucha mal el partido el micro de Chelson. ¿Se escucha mal? Así dicen. Hola, Belén. Hola. Hola, ¿Cómo Coque. estás? Hola, Hola. Nelson. Sí, ¿Cómo ¿qué- están? ¿No sienten que es un partido medio atípico? No. Entre eliminatorias. Gracias, Iván. Sí. Vos Sí. sabés que para mí es Sí. raro, perdón. Sí. No estamos probando porque me dijeron que estaba saliendo mal el audio. Ah, por eso bueno. Sí. No, para mí sí. es raro. Siempre cuando hay eliminatorias en medio. Yo quiero y decir el algo. plano local me... Estamos mod albirroja. No se mod- tendría que haber jugado esta Vos fecha. sabés que a mí no Para me... mí también, Voy a ser honesta, a mí no me... Esta es mi parte. Muy buena transmisión, Nelson, me dice Yo tengo Alan miedo. Olimpista. Felicidades, compañero. Atender lo que me pone. Gracias, Belén, te Felicidades, agradezco. Nelson. Yo estaba Me viendo gustó el la parte que dijiste, el pase de Moisés Caicedo fue a lo Lescano. No dije eso. No dije eso. No dije eso. ¡Aló, Lescano! En ningún momento dije, yo quiero decir nomás que es una gran... Eso no es cierto, chat. En ningún momento comparé a Lescano con Moisés Caicedo. Mentira. Poca gente dice en el TikTok. Sí, no. Mira cómo se ríe el chat. Qué pobre que son, che. No. Igual, vos sabés que. Espera, ahora le voy a no te aceptarlo. veo- No te veo capaz de decir eso, Nelson. ¿O sí? No, ¿cómo, pio? Acá ya le respondí a mi amigo Alan. Alan ¿El Josué. segundo gol quién metió? ¿De qué partido? Ah, Valencia ahora. Sí, los dos metió Valencia. Y después, metió Valencia. después falló un penal. Recibí un PDF, había sido esta tarde, pero como estaba de ensayo y en modo avión, mi celular no había revisado en su momento. Impresionante. Por ahora nomás estoy viendo mi WhatsApp. ¿Qué PDF? Hay un PDF muy importante para este año. Vos también recibiste Dentro de un mes y días. un PDF ninguno era. Sí, en PDF. Mudo a las 15 horas. Gracias, ¡Ah! Nelson. Gracias, Nelson. Qué gusto. Sí. Mirana un poco. Yo ya confirmé. El primer combo. Yo ya confirmé. Después toca hacer otro. Ah, sí, picó. Sí, hay que- Ah, ¿y qué tengo que responder? Sí. Yo le puse que sí. Sí, y me voy. Yo puse sí y envié un sticker. ¿Eh? El Nelson se nos casa, dice en el chat. Grande borde de Vinicius a lo Melgarejo. No dije eso. No. No, ¿viste que metió Enero Valencia? Y en una parte Nelson agarra y dice, Enero Valencia me hace recordar mucho a la jerarquía de Roque Santa Cruz. Acá entre los tres el que preguntó quién era Roque fuiste vos. No, claro. Y te fue bastante mal después. de Sí, eso. no, yo no le falto de respeto a... ¿Vas a transmitir algún partido la siguiente fecha de eliminatorias, Nelson? ¿Sabes qué pasa? De los 5 partidos, 4 son a las 9. ¿Se dieron Sí. cuenta de eso? Sí. Solamente hay un primer partido que es a las 5, que es Bolivia-Uruguay, y todavía no está la designación del canal, así que no me puedo adelantar, Qué chat. malo de Uruguay, ¿eh? Qué golazo de. Vos sabés que de yo Thiago. llegué, Qué golazo. Qué yo llegué a casa, compré una tapa cuadril, Bien. compré una mandioca, Es tu ritual. compré una gaseosilla, Lo de siempre. lo de siempre, y dije, voy a ver fútbol. Bien. Soporífero partido de fútbol. Vos sabés que sí. Horrible a mí también me partido dio de ganas de fútbol. dormir en Ah, mira serio. la gente. Qué gente. No hay mucho, Coque. Hay preferencia. Preferencia. Pero si hay un hueco ahí. No, pues ahí no se puede. los ahí no costados. puede Pero estar- Olimpia es local, amigo. O sea, en Sí, preferencia, yo sé. en preferencia siempre va a haber gente. Sí, eso quiero ver nomás platea. No, No, platea difícil. Yo creo que no alcanza ni 10.000 gente. No vamos a poder ver Argentina versus Brasil. Y sí, Ay, esa es tu cierto. preferencia.
Cierto, boludo. No vamos a poder ver Argentina-Brasil, mismo horario de Paraguay. No. El único partido que vamos a poder ver es el Vos de... dijiste. Se puede ver aquí. Uruguay-Bolivia. Bueno, pero no es lo mismo. No, que- yo voy a traer... Nosotros vamos a hacer el partido, yo voy a traer el iPad. ¿Sí? Y vamos a poner acá Argentina-Brasil y Sí, vamos... que vos no Ay. vamos a otro Sudamérica, pio. Eh. Cierto. ¡Dios! Fue muy bueno. ¿Cómo jugó, Twitter. ¿Cómo jugó? Vos- ¡Epa! No. ¡No! Espera nomás, tranquilo. Che, que... Entra Marco. Esa cámara puede hacer... Viejo, este pantalón hay que mostrar, loco. La gran 7. Mira lo que es Mira este lo que es ese pantalón, pantalón. brother. Cargo. Déjate de joder, Ay, no, será. you want me. ¿Dónde Che, está? buen lompa, Yo amigo, no ¿eh? aguanto. Tenía, verdad, tenía buen frío, lompa. pio. No, ¿sabes qué me gusta? Que coincide su... ¡Ey, con su maleducado! champion. ¡Ey, maleducado que ¡No! anda! ¡Maleducado! ¿Cómo vas a decir eso? ¿Viste lo que tiró? ¿Cómo vas a decir eso? Bien Te repetimos abrigado porque en juega vivo. Olimpia. Fuerte que. No. Maleducado, carajo. ¡No! Hola, ¿Cómo hola, facturan hola. ustedes? Mal. ¿Cómo te pusiste esos jeans? Sí, ese se pone ¿Cómo te fácil. pusiste Ese se esos pone fácil. jeans? El tema cómo se saca, ¿verdad? Yo le quiero preguntar algo a Marcos. Pregunte. Che, Marco, ¿vos te bancás a hacer doble transmisión el martes? Tipo, acá Paraguay y si hay gol de Argentina-Brasil, gritá el gol también. Claro, para que el chat claro. esté al tanto. Vamos a tener los dos sí. partidos Él lo acá. agarra y dice, Sí. sobre la punta derecha va atacando Diego Gómez, tiró Vinicius. Así tipo, le confundió a los perros. ¡Gol! Y lo pararon chavales así, ¡gol de Paraguay, boludo! Así, sí, gol de- Nada que ver. Pero bueno, esperemos que hoy haya lluvia de goles. Partido en el Defensor del Chaco. Hoy va a Olimpia. haber un gol nomás. No. No. Si es que no termina 0 a 0. Espera, espera, ¿te imaginas termine 0-0? No. Por favor. Espera un ratito. ¿Quién dijo 1-0? Paraguay. En este Nadie. espacio nadie. Nadie. Yo dije. Ella Vos dijo dijiste, 1-0. vos dijiste, ¿verdad? Yo ¿Y por qué? dije, Ella pero dijo 1-0. mantuve mi humildad nomás realmente. Pero ahí acabo de... ahí No. ¿Por ¿Por qué no qué me avisaste, Belén? Te íbamos a hacer un edit. Encima, ¿sabes lo que iba a explotar? Baba Blue dijo que Acá- van a hacer y así fue. Acá solamente se suben los clips que quiere Coca. No, que quiere Marcos. Mentira. Que quiere Marcos, porque Marcos el que me Marcos. agarra y me dice. La vez pasada me llamó Marcos. ¿Y? Me dijo, por favor, Coque, edita este clip. ¡No! Si querés, te pago. me dijo. Tengo el chat. Eso es mentira. Tengo el chat. ¿Vos Y sabés después que yo Franco dije- se enojó conmigo. Yo dije en el canal que Paraguay ganaba 2-1 y metía al derete. Metió al derete. Pero ¿sabes qué pasa? Viste que Franco cuando dice algo, él te pide que cortes. Sí. Viste que dijo 1-1, partido sufrido, dijo. Yo sufrí un gol al derete. Y le pidió Baú a Coque que ponga partido sufrido sobre la hora nomás. Sobre la hora, gol al derete. Eso quería que ponga Franco. Quería que le mienta a la audiencia. Pero yo no hago eso. Jamás voy a hacer Señores, eso. ya va a arrancar el partido hoy nacional. El conjunto tricolor. Vamos, trico, dirían algunos. No, no, Carlos no, no es la manera. Benítez. Bueno, No es la manera, no es la tenés razón, manera, no es la perdón. manera. Me desubiqué totalmente. Pero ¿le sorprende la aparición de Prato arriba? ¿O no le sorprende para nada? Es que no hay otra persona. Por eso. No hay otro jugador. Sí, no hay Oye, otra está persona. todo ¿Y lesionado. Hugo Adrián? Están todos Sí, pero lesionados. Y yo es creo la que mejor- Hugo Adrián va a entrar en el segundo tiempo. Va a hacer cambio de plato, sí y o es sí. la mejor opción que tiene. 2-0 se gana hoy. Marcos Cerrista, pecho frío. Tranquilo, Pochi, tranquilo, Pochi. Pochi, Vamos pom, pom, pom. a OA, dice Carlos. Marcos, así no, dice Franco. Mira, Franco, ¿cómo estás? ¿Qué va a hacer? ¿Qué tal ¿Qué- el clima por el ¿Qué defensor va a del hacer Chaco? ¿Todo bien? Franco? Pensamos. Bien, y vos, dice, prepárate, Coque, hoy la pasamos mal, dice Acción Sí, Franca. no, yo estoy totalmente preparado, muchachos. Hoy Es juega más, mi jugador. hoy yo quería que juegue Beto Espínola. ¿En serio? Sí. Yo creo que... Lo vi muy mal al medio, quería que hoy sea el debut del señor Beto Espínola. Pero así de entrada titular luego. Sí. ¿El demonio está? El Sí, demonio está el demonio cierto. está de titular. El Sí, él demonio está. va a ir. Ojo con Demonio. este. Ojo con Gustavo Caballero, el rapidito que tiene el conjunto de... Explotó todo. Hugo Fernández va a mover la Pero ese es el de pelotita. América. Vos dijiste Marcos, eso. cuida tu garganta que el martes tenés que debutar. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Espera, ¿eh? No, pues ya debutamos con la selección. Con la selección, claro. ¿Cómo? Están los Alfaro, los hermanos Alfaro, sí, Juan Fer y Juan Luis. Este partido va a arrancar. Carlos Paul Venga. autoriza. 4, 3, El 2. defensor Vamos, del vamos, Chaco vamos, Olimpia, carajo. recibe el partido de Vamos. Olimpia ante Nacional. Su majestad del fútbol. 11 No. puntos hasta ahora es lo que se está alejando el conjunto de Libertad, mi querido Nelson, mientras va continuando el partido. Atención con esto. No, te ganó el humarelismo ahí.
Nueve qué? son. 9. Son 9. Perdón, 9, perdón. O voy a estar dando por hecho que... No, que si Dando por nueve, hecho que Libertad nueve, ya, nueve. que vamos a empatar este partido y Libertad va a ganar el próximo, Pio. No, señor. Somos mal, sí, Facundo equivocó. Zavala pasa bien de Orlando. Basta, Gaona, profe, Lugo, sí, sí, sí. falta Goleada de- del club más grande, 5-0. Respeten los rangos, hijos nuestros, dice Nico. A la pucha, tranquilo. Tranquilo. 416 goles para Oscar Tacuaro Cardoso. ¿Cuántos? 416 goles. Qué jugador. Superó a Ronaldo, 414. Entonces. Toca. Así está el Tacuara, chicos. Así mismo. Le faltan 25 goles para igualar a Sasá, ¿eh? Va tocando atrás Richard Ortiz, balón que... ¿Por qué miran raro? No, porque es un buen es dato. que la información que tira No, Marco es Estás empapado. Una impresionante. Estás computadora, empapado una de computadora. info. Sí. Son la Totalmente. compu humana. Ojalá, arriba La la compu pelota, que Con bien, que se viene ahora. Este es Demonio Barreiro, cruzó la pelota, está en el área. Revienta Dale, gané, el corre. hombre de Nacional. Ahí lo saca Monteagudo. Hay lateral para el conjunto de Olimpia. Va a jugar ahora César Olmedo. Están diciendo que llegaste sobre la hora porque viste todo el partido de Libertad y recién saliste. 5-0, ¿eh? Tremendo el partido de Fretes. Tenía 19 años el hombre, 18, perdón. Hoy debutó, 2 goles, gol de Tacuara. Sí, viste todo el partido. Está Sí. bien, hoy bueno viste. Sí. Yo, Yo- partido de fútbol. Vos viste? pico dudas que Yo llegué Nelson va a justito ver. de Ciudad del Este. Había Y sido. no, y tenía un viaje, boludo. Estaba en el este, vine de pensé que ahí. era mallorquín. Sí. Toca- No, ese es más cerca. Ese va, sí. Ahí viene Orlando Gaona Lugo, corto muy Yo bien. pasé la tarde con Coque. ¿En serio? Sí, me lo guardo para mí. ¿En serio? ¿Hay data? Sí, sí. Esperá. Ahí está bien. Hasta Japón no paramos Coque. Vinimos. Ah, está Japón. Exactamente. Japón. Claro. Dios mío, se están todos locos. Atención con Fer Alfaro. Ahí se viene Alfaro. Toca la pelota al medio. Se unen los hermanos. Atrás el esférico y va moviendo el equipo de Nacional, que también está necesitado en la tabla. Olimpia quiere ganar este partido. El oso plata arriba. Ahí está jugando, saliendo, esparciendo la pelota. Ahora Claudio Núñez. Arriba Orlando Gauna Lugo. Cortó muy bien Licha López. El esférico ahora es de Olimpia. Bien. Quería interferir en esa Hugo, pero corta Alfaro. Este es Alfaro. Va Juanfer. Cortó muy bien en esa zona. El hombre de Olimpia. Tenemos 2 minutos con 49. Nelson ganó nuestro club. El Guma se te ve feliz por los 5 goles. Dice Duartex. Ah, más vale que dijiste dice Duarte, ¿eh? Pensé que era un comentario tuyo, No, Marco, ¿eh? no. Parecía un comentario tuyo, ¿eh? No. Ahí saliendo Olimpia. El partido del segundo turno. Claudio Núñez. Presionado. Claudio por Leguizamón. Lo despeja Claudio. Uy, se le fue a Juan Luis. Hay lateral. Juan Luis Alfaro, no es Luis Guerra. Hay lateral. Que Estos corresponde. Alfaro no son los Bajar sobrinos del chat. Una estrella del cielo. Lo haría sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué? Porque te quiero. No, ay. no. Empapado. ¿Ese es de Juan Luis Guerra? Sí. Sí. Qué grande Alfaro, jueves de DT y hoy está jugando, dice David Qué Cardoso. grande Alfaro. ¿Qué? No, me pica, me está picando. Coque, la nariz. tocate la nariz y Nelson y Marco son de Libertad. Yo estaba tocando la pica mi nariz. nariz. Che, qué mal Me educado. pica mi nariz. Bien, Adrián, Atención, bien, Adrián. que se viene Dale. Olimpia. Demonio. Demonio no Dale, llegó. demonio. Hay salida para el tricolor. Marcos, dejá que relate Nelson. Vos tenés que debutar el martes. No entiendo, muchachos, ¿eh? ¿Por qué que tengo que debutar el martes? ¿Tienen data? Hay salida para el tricolor con Santiago Kelly Rojas. Ya va colocando el esférico en el defensor del Chaco. Dando indicaciones el Cabo Sarabia. Técnico que siempre aparece contra equipos grandes, mi querido Nelson. Tiene una muy buena estadística contra Olimpia. El lunes viaja a la selección, Natu. ¿A qué hora? Mediodía. Mediodía, perfecto. El lunes. Barranquilla, Colombia, 21 horas el partido. Háganle pues para. Estaremos Hermosa ciudad. Hermosa. Me ha ¿Usted- tocado usted sí? laburar ahí. Sí. ¿Qué partido se fue usted? Me lo guardo para mí. No, No, mentira. Me fui a Me lo ver. guardo. No, pará. Junior de Barranquilla, Guaraní. Junior de Barranquilla, Guaraní. Sí, Lindo partido. ¿eh? estuvimos en el avión con la gente de Guaraní. ¿Qué año fue eso? 2018. 14 de febrero del 2018. Día de los enamorados. Sí, jugó ese día Real Madrid PSG, vi el partido en Colombia. Mira, buen dato. Qué cosas de la vida. Sí. Ahí está Juan Fer Alfaro 20 años descargando. tenías. ¿Verdad? Que le falta el No, respeto. que te digo que muy joven. Sí, 20, Cubriste, 20, Nelson. 20 años tenía. 20 añitos, ¿eh? Mira,
La juventud, divino tesoro. Y atención, este es oro porque se viene Leguizamón. Avanza Leguizamón, aguanta la marca. Leguizamón ante Juan Luis Alfaro. Lo bajó Alfaro. Hay falta, Cobró. Carlos Paul dice que hay infracción. Pelota para frente a Plateas Olimpia. Va jugando rápidamente. Y va el envío de Richard Bien. Ortiz para que se venga el demonio Avereiros que la baja. Ahí va Demonio. Decidió retroceder para Javi Domínguez. Uy, no, fuerte no, la no, entrada no, contra no, no, Javi. no. No hay falta, es el Ortiz. Se viene ahora lanzado con todo Gustavo Caballero. ¡Eso! ¡Upa! Bien. ¡Olvida! Decir que el demonio va a jugar bien. ¿Por qué? Estamos en cuaresma. Muy bueno. Y seguramente ahora Cuaresma juega bien, ¿verdad? En su Aprovechame. momento. Marcos, cortate el pelo para el martes. Recomendale tu peluquero, mi ídolo Coque, dice. Tenés que irte con Guillem Barber. Guille. Ah, no. Sí. Roja. Claro. ¿Y el otro Dubán? Ese era o jamás fue. Dubán, gran delantero, Dubán Zapata. No, Dubán es uno que hace. No tengo el dato. ¿Alguna página? ¿Cómo será que lo eligen así su peluquero, los jugadores de la albirroja? Como para que una misma persona le haga Guillén está todo. hace años. Es el mismo. de Sí. Guillén está hace años ¡Qué en bo! la estructura. siempre. Ay, pero en el mundo es luego... Yo lo guardo para mí. Sí, guárdatelo. Y atención en la pelota que mete Licha. A ver si le alcanza Facundo Zavala. Bien, la rescató. No se escapa la pelota. Había ido. Ya atrás pasó la línea. ¿De qué equipo sos, Nelson? Pregunta Yamil. M responde. ¿Nelson es liberteño? Pregunta Ah, M. preguntó nomás, yo sé que Sí. respondía. Es el Real. Sí, real. Garcilaso. Garcilaso. No se llama El más Real, así. ¿Cómo se llama ahora? Se cambió el nombre, ¿verdad? Cusco se llama. Sí. Cusco. Se cambió de nombre. El Cusco. Saliendo Juan Fer Alfaro con Juan Luis. Se conectan los Alfaro. Atención que va tocando y se viene Orlando Gaona Lugo. Orlando Gaona Lugo recibe la presión de Facundo Zavala. Facundo le quiere ganar, le ganó hasta el momento. Ahí presiona Gaona Lugo, pegó por el hombre de Nacional y salía con las manos para el conjunto de Olimpia. Otra vez están todos lados, loco. No, dejaste de joder. De Yuma Pellera, le tenía que decir. Fue tipo pasteloso. Sí. El lateral, vamos Olimpia, no podemos perder nunca. Olimpia ganamos hoy. ¿Eh? Nunca Olimpia ganamos hoy, dice. Nunca ganamos. No podemos perder. Ganamos, Nunca dice, Olimpia puta. No, ganamos le faltó la coma. Ay, hija, tranquilo. Hola, Nico, querido, ¿cómo te va, amigo? Regales porque se viene ahora Olimpia, el toque al medio, se viene Prato. Saca la pelota tranquilo, Núñez. Hoy ya jugó Matecito. Hubo matecito, Sí, sí, amerita sí, el clima y atención que amerita Uy, la Colmán. contra de Nacional. Toca la pelota, Juan. Ahí se viene Dios el mío, balón de Alfaro Sicario, para Orlando ¿dónde Gaona está? Lugo. Vea Colmán. Ay, Uy, Marino. Uy, Marino, tranquilo. No, salió Marino. mal, ¿eh? No, Marino. Sí, qué ¿Lo inseguro rescató? que está No. Marino, ¿eh? Vos sabés que hace 2 partidos que lo veo así. Sí, bajó totalmente el rendimiento. ¿Habrá afectado lo que le sucedió la vez pasada? Tengo data adentro. No, mentira. Hay lateral que corresponde. Que Aura tiene Coque estando cerca de la cámara. Aura. Va a jugar ahora mismo Gastón Benítez de lateral. Gastón arriba al área, levanta Colmán, salió Marino, ahora sí con seguridad. Otra vez salió mal Marino. Enojado Iván Decano. Uy. Gol, dice Mamá Ruti Marx. querida. Ahí se viene Javi Domínguez. Vos sabés que a mí Allá. Colmán me encantaba como 9 hace algunos años. Coleman. Colmán, Coleman le decían los relatores argentinos. Pero Él ese había... ese relato tan conocido, ¿eh? Claro, pero él había salido el 3 de febrero y recuerdo que estuvo muy cerca de irse a Olimpia antes de llegar a Nacional y había pedido un palo verde. Había pedido el 3 de febrero por él. Y, Un palo. ¿y sabe quién Qué terminó lindo volviendo a Olimpia en ese pase. mercado de pases? Salgueiro. Salgueiro. 2014. Mira, y el que quiere volver al área es Olimpia. Busca a Leguizamón. Uy, Orlando Gaona hacia el arco. Que no tiene que meter. Va sacando ahora Orlando. Le llega la pelota. Claudio Núñez quería salir. Ahora Orlando, ¿qué busca? Uy. ¿Cayó? ¿No hay falta? No. Sí, hay falta. ¿Por qué cortó ahí? Sí, No, hay no. falta, dice Carlos Paul Benítez. Cayó el 33. Lo bajó el 36. Pelota parada para Nacional. A ver, con... Ay, Ese joder. platinado Pensé que era de rugby. Sí, Orlando. sí, él metió un... Cabezazo. ¿Eh? ¿Eh? Cállate, Ruti, dice Marcelito. No, tranquilo. Vuelve la pelota ahora Celso Ortiz. ¿Vos sabés que el último apertura no ganado por Libertad fue el de la pandemia? A la pucha que lo van a Cerro. Claro. Y que se terminó jugando, o sea, se partió por la mitad ese campeonato. Uy. Porque Libertad hasta el cierre era puntero, ¿te acordás? Sí. Aquel famoso Libertad de Ramón Díaz. Ramón Díaz. Sí. Mira,
Y existen días para ser felices. Te invito a que mañana te conectes con nosotros. Partido de Cerro Porteño versus 2 de mayo. Toca Juanfer Alfaro. Balón por el costado izquierdo. Saliendo Nacional. Qué buena pelota. Ingresa al área. Ahí está el cruce. Opa, mano, A ver si Mano, lo ¿viste, cobra. pero? No sé si lo vi bien, pero Horario hay Bahí mañana. La panza, algo. por el Horario abdomen. Bahí mañana. Sí. Acá ya tengo mi costilla ancha ya. A ver, ¿qué pasa? Mira, Carlos Paul. Va a revisar el bar. Por el No abdomen. creo, no creo. Su atención, por favor. No, nada que ver, nada que ver, No. nada que ver. Más pegado que Gol, estoy en la cancha, dice Torres Gael. tiro de esquinas para Voy a Nacional. hacer gol, me mato. El Nacional de Ecuador. Gol de cabeza. Richard Prieto mete la pelota para que venga Celso Ortiz. El centro. Aquí. Me Balón asustó. para Gustavo. Arriba. No, le voy a La meter, pelota. me asusté. Aplaude Marino. Me asusté. Marcos, Nelson. ¿qué hay por tu batida de novedad? No hay nada. Nelson tira cualquier cosa para hablar de Libertad. Ahí te preguntan a vos, Marco, ¿de qué club sos? Yamil. El equipo que vos quieras, mi rey. Toca Licha López, balón para que acelere y elige el carril rápido Facundo Zavala. Zavala, intervención de Leguizamón, pero la pelota llega a Zavala. Toca con Hugo Fernández. La mueve Hugo Fernández, decide y prefiere jugar con Licha López. Este es Licha. Domina el argentino pidiendo tranquilidad. Se abre Olimpia. Atrás la pelota para que ya esté jugando Robert Rojas con Javi Domínguez que quiere llevarse a Richard Prieto. Toca atrás Javi Domínguez. ¿Pero Ahí. tenés club, Marcos? ¿O no? Ay, hay todo. Toca Licha el taconazo. Atención. Viene Juanfer. Media vuelta. Y toca atrás. Está. No me gusta tanto la camiseta de Nacional, ¿eh? No, no me gusta a mí. Yo banco. Parece sol. Yo banco. Arriba el cabezazo Richard Prieto peleaba Azul, con raro. Richard Ay, Ortiz. Pepete. Ahí nos puede Olimpia. Gustavo Caballero marca el pase malo hasta el momento porque sale Nelson, tu libertad oficialmente. Ya salieron campeones luego del partido de hoy, dice Duartex. Yo te pedí que me empieces a respetar un poquito más. No, ¿por qué? Si no, voy a empezar a llamarte de la forma que no te gusta. No, perdón. Junior, ¿ya va a estar contra Recoleta? Pregúntale al muchacho. Nelson, vos bancás cualquier cosa que sea contra Olimpia. Te pido por favor que no mientas, Junior. Toca Leguizamón. Estamos en modo selección. Evitemos las peleas. Menos Muy bien. Cerro y Luque, dice Yamil. Tú por tu equipo. Todos los equipos menos Cerro y Luque. No, Uy, papá, lo si que se abría hizo ya. Prato y se viene No, a Celso Marco le Ortiz. preguntaba. Ratito. Marco, ¿qué equipo sos? Dice. Menos Cerro y Luque, dice. Mira. Ahí, mano. Pelota Dios mío. parada. Carlos Paul fue cuarto árbitro en el partido de Argentina, ¿verdad? Uy, yo Para nomás mí me que sí. divagué mal. Juan Gabriel era el árbitro Árbitro principal. Sí, estaba Carlos Paul. ¿Verdad? Estaba Sí, Carlos Paul. estaba. Visu, Gomina. Vino. Y claro. Ahí está tocando y se viene Olimpia. Va a la carrera ahora. Ahí está. Este balón Qué dominado lindo. de Demonio Vareiro para Prato. Prato atrás. Dale, demonio, Toca ahora. Este sí es Demonio. Vareiro para Olmedo. Manda el centro Olmedo. Y está el cabezazo. Saca. dale. Mamá, que... Nacional, Nelson, 12-8. Mañana remonta nuestra segunda selección, la del comandante. Bien, esa sí, banco. Esa sí, banco. Full. Marco, vas a ver. Che, está buena la casaca de Portugal con Puma. Sí, banco. Después de muchos años cambió la pipa. La pipa. Lieberman pide que la 10 lo lleve Mastentuono. ¿Qué opina Nelson? ¿En River? Mira. Ah, Obviamente. ¿cuándo? Ah, no, selección. Pero esperá, No, esperá qué que sea fuerte. convocada. De Messi. No, pero... A mí no me gusta la camiseta de Argentina, por ejemplo, ahora. Saludos para Carlitos Permitime Baranda. discrepar. ¿Te gusta? Me fascina la casaca de Argentina. Mira. Obviamente... Un homenaje a Maradona. Sí, No, yo- no. O sea, a la... No. No, mentira. Esa camiseta es el homenaje a la primera camiseta Sí. de la colaboración Adidas. Argentina hace 50 años estaba con Adidas. Sí. O la primera vez que salió, porque Argentina usó... La primera edición tiene que ver con la primera edición con Adidas. Sí, porque Argentina llegó a usar en su momento otra marca, Ah, 99 por ahí. Lecos Y después, Sportif. y después volvió... Usó Lecos. Sí, pero esa Lecos es Sportif. homenaje a la primera camiseta que sacó Adidas con Argentina. Esa No me Lecos. gusta, muy claro ya. Se pierde para mí el celeste con el blanco desde lejos. Pero tienen que tener en cuenta que Argentina es albiceleste. No, claro. Claro, no es tipo... Pero me gustó, por ejemplo, la del 2022, el mundial, bien marcado estaba la celeste.
Atención que ataca y presiona a Leguizamón. Saca Kili Roja. Le queda de vuelta Olimpia con Hugo Fernández. Va Hugo. Media vuelta del 7. Dejó para Facundo. Facundo que va. Dejó ahora para Prato. La pelota impactó en el hombre de Nacional y quiere salir jugando. No se lo permite Javi Domínguez. Pelota parada para Nacional. Saludos de Cagua, su amigo. Saludito Gonzalito Ojitos Verdes. Saludos para vos. No le noto bien a Prato, Está totalmente descolocado. ¿A mí? A ver. A ver. ¡Epa! Pisa de Juan Fer. No, bien puesta la amarilla, está ahí. Nelson, ¿para vos vamos a tener terreno arbitral en el mundial? No. No tenemos ningún árbitro con capacidad de ser mundialista. Gracias por seguirnos. A Isaac. ¿Vos sabés que Amarilla se perdió un mundial por culpa de su asistente? ¿Por qué? Carlos Amarilla. Sí. Porque viste que, no sé si sigue siendo ahora, vos para ir al mundial, no es que va un árbitro, sino que va una terna. Uy, esta es amarilla, ¿eh? Sí, fuerte la entrada de Pero esa Olmedo. De terna- vuelta con las entradas de Medidas Olmedo. Sí. Uy. Olmedo Y- siempre con estas entradas. Para que vos puedas pasar los filtros, tipo hay filtro de idioma, hay filtro físico, y uno de los asistentes de amarilla no pasó la prueba. No pasó la prueba física y se quedó No sin se fue mundial. la terna. Se quedó sin mundial. Sí. Qué fuerte. Loco, Sí. ¿no? Pero no es que Imagínate. esa misma terna dirige a un partido, ¿o sí? No, claro, pasa que, bueno, lo que pasa es que nosotros no tenemos de por ahí tantos espacios como pueden tener otros países, ¿verdad? Pero cuando eso era una sola terna, al no pasar la prueba caía toda la terna. Qué loco, mira. Imagínate. ¿Te acordás para qué mundial era, Nelson? Creo que era 2010. Y creo que no era amarilla, creo que era Carlos Torres. Porque amarilla sí estuvo en el Mundial 2006. creo. Pero era estaba involucrado un árbitro paraguayo. Sí, Arriba lo único la pelota busca decente de los Nacional. últimos 20 años. Despeja y le queda a Juan Luis. Insiste Nacional. La saca. Olimpia la baja de cabeza ahora Fernández. La pone a jugar Licha. Acelera por el costado izquierdo. Dale, Demonio. dale, Se dale, abre tocado. Leguizamón. Demonio. Recorta. Para su pierna derecha. Va tocando Demonio. Richard Ortiz. Vuelve a su- Aparece en el juego también Zavala. Y mete al medio la pelota para Javi Domínguez. Se acopla a la jugada también Robert Rojas. Qué buena pelota. Qué buen corte también de Gustavo Caballero. Toca Ortiz. Toques cortos y precisos de Olimpia. Javi Domínguez. Al medio Javi. 3/4 de cancha de Richard. Saca Gustavo. Ya cobró falta, creo. Sí. Dice, si ganamos Oh, el martes, Belén se rapa una ceja. ¿Eh? No, si ganamos el martes, quiero decir... Franco. ¿Vos sabés, Franco que, se rapa. vos sabés que hay una serie de resultados que ya nos podrían dejar a un triunfo del Mundial. ¿En serio? Sí. ¿Cuáles, por ejemplo, pueden ser? Porque puede pasar, o sea, para empezar, es complicado, pero no imposible. Porque creo que podemos hacerlo, que es ganar en Colombia. Siempre y cuando ganando allá. Si nosotros ganamos en 2006 Colombia, Torregal. si nosotros ganamos en Colombia y por ejemplo Uruguay le gana a Bolivia, que es complicado porque es en altura, Sí. pero Bolivia también viene muy mal. Chile, Ecuador gana a Ecuador En Chile. y claro, en Chile, claro. Y en el Venezuela, Perú termina empatado. Paraguay le podría sacar 10 puntos al séptimo, quedando ya 12 en disputa. Eso significa que ganando la Uruguay en junio, sin importar ningún otro resultado, vos clasificás al Mundial en Sajonia. Mira, Qué lindo sería, ¿eh? 3 fechas antes. 3 fechas antes. Qué lindo el panorama. Qué lindo va a ser eso, en serio. Yo creo que sí empatamos también, ¿verdad? Ya dependerá de la serie de resultados, porque ahora mismo lo está sacando, ahora mismo Paraguay le saca, a ver, al séptimo, porque vos tenés que ver cuántos puntos le sacas al séptimo. Sí. Ahora mismo Paraguay tiene 20 y el 7 puntos, ¿verdad? 7 puntos. Si empatás, tenés que esperar que pierda Bolivia y le vas a sacar 8 quedando en 12. Aunque ganes vos, no dependés. O sea, puede ser que clasifiques ya, pero vas a necesitar otros resultados en junio. En cambio, con esta serie de resultados que te dije, vos ganando la Uruguay, sin importar que pase en otra cancha, vos clasificás al Mundial ya. Qué lindo va a ser. Para mí va a ser épico clasificar en los defensores. Sí. Ahí tiene que ser. Como en el 2010. Sí, ahí tiene Sí, que porque en el 2005 creo que clasificamos en Venezuela. Sí, ganando la Venezuela. Le ganamos a Venezuela gol de Aedo. No me acuerdo de Las eso. últimas 2 veces que Paraguay fue al Mundial, clasificó fue con sobre gol de la hora. Aedo. 2005 gol de Aedo, 2009 gol de Aedo. Mira nada. Sí. Qué lindo. Esperemos que ya podamos, que se dé esa serie que estaba mencionando Nelson para ¿Cuál será sacarle. que va a ser el gol que nos va a llevar al Mundial? en esta época? Mira, ¿De quién será? Patico para el dedito ya.
Sería épico. Puede ser. Épico, Sería épico. épico. Y atención que sería épico para Olimpia que vaya avanzando Zavala hacia el arco. Zavala que corta. Toca la pelota ahora para Hugo Fernández. Gatito de penal. Gatito de... ¡No! Formidable. Formidable. Robert Rojas. Lo ve ahora Javi Domínguez. Acelera arriba. Cabezazo de Núñez. Cae el hombre de Olimpia. No hay falta. La salida corresponde ahora al equipo de Nacional. Y hace intercambia los roles porque viene el ataque conjunto de Cano. Aparece Orlando Gaona Lugo. Dios, cómo banco eso que acaba de tirar Torres Gael, boludo. Dios te salve. Ahí está saliendo Olimpia al medio. Richard se mueve. sí. Richard para Prato. Por ¡Epa! favor. Y con gol del Cacu Romero Gamarra. Ahí recupera Olimpia. Mueve en 3/4 de cancha. César Olmedo. Prato. Va el oso que quiere su miel. A ver qué tal hoy Winnie Pooh. Vamos viendo ahora Richard Ortiz. Busca a Javi. Uy, qué partido feo de ver. Aburridísimo. No, Hasta el momento. está muy Ojo mal que todo. Nacional está preparando un cambio. Y Jara se estaba atando las agujetas. Se viene Orlando Gaona Lugo. El salto es de Licha López. Draculi. López atrás y viene ahora Colmán. Atención, obliga a Robert Rojas a salir desesperado a esa zona. ¿Qué hizo Lisandro? Tranquilo, Lisandro, Licha, tranquilo. Gracias a Gabriel Barber Shops. Epa, ya le dice toda la propaganda. Gracias por compartir. Gracias J. Barrios por seguirnos. Gracias a Holly. Ah, mirá, Gracias a Laura compartió el like. Romero. Gracias a José Benítez por estar con nosotros y compartir esta jornada futbolera. Yoli, ahí se viene ahora la pelota. Sacando limpia. Mueve, tenemos 21 minutos, 0-0. Acelera, ¿no? Dios mío. ¿Qué es lo que entrenaron entre semanas, Gerard? ¡Qué loco! Un pase no pueden darle al pie el compañero. 22 minutos de la primera etapa. Menos mal que la Libertadores siempre jugamos diferente, dice Iván Decano. Qué Igual horrible. el equipo cambió algunas piezas. No, está varias, sí, están todos lesionados. Obligado. Y no está la WR. No está Rodney por la Convocatoria. convocatoria. Yo creo que va a viajar a Colombia. No, y tiene que viajar. ¿Tiene que viajar, sí o sí? Igual si no. ¿Estará viendo el partido? Perdón, Marcos. No, claro que sí. Yo creo que. Seguimos Estarán con la viendo. formación Ahí 4-4-2. está. Ah, no, seguimos con la misma formación o cambiamos a Bien, 4-4-2. Yo creo que estamos jugando un... Se lesionó JF. Sí. Ya está nuestro amigo. Sintió la Sí, pierna Teneto. derecha. Ahí va saliendo Juanfer Alfaro. Juan Fernando. Dice que estamos viendo, Lecas. Estamos viendo el partido de Olimpia y Nacional versus Olimpia. Gracias a Michael Lovera. Mira. Hay cobertura Y de Nacional de fútbol en mete la el salón. gol No que nos alcanza el lleva al Mundial. presupuesto. Ojalá. Estaría lindo que sea el gol de mí, ¿eh? Mira. Mirá, digo. Ahí ingresa Icho Jara. Fabricio. En el conjunto del tricolor. De la academia que está empatando ante el Decano. Ahí viene el balón con las manos de Facundo. Le quedó a ver si le pega al medio. Está Hugo Fernández. Lo levanta. Pegale. ¡Javi! Mamita Domínguez. ¿No saben qué canal transmite el partido de Olimpia en Flujo TV? No, Ángel David Noguera. En CNN. ¡Sigue por Flujo TV. Corner creo que es, ¿eh? Corner. Flujo. No sabía porque yo solo veo partidos de grandes, como por ejemplo Guaraní, dice Expo. Tiro de esquina para Olimpia, busca el primero, al Decano, busca el Expreso. Sí existe esa página. A ver si la topadora está. Prieto conversando con Richard. Los Richards, ahí, en el área. Levanta la mano. Puede ser el gol de Olimpia. 24 minutos. Vendrá el envío al área. Estaba solito. Richard no alcanzó. A ver qué lo hace Leguizamón. Ahí va Leguizamón. Enganchó bien. Pégale. ¡Leguizamón! Salida para Nacional. Se animó. Le pegó. Pero se fue endeble la pelotita. Cerca del arco defendido por Kili Rojas. ¿Cómo está viendo a Olimpia, Belén? Y la verdad que para nada bien. A mí no me está gustando el partido en sí, porque Nacional tampoco no es que ofrece realmente un buen fútbol. A Olimpia lo veo totalmente desorientado. Casi Vareiro, dice. Para mí lo mismo, ¿eh? Para mí está
No está jugando bien. Enojado Palermo. Sí, es para enojarse este partido. Ahí se viene Prato, bien lo hace Prato, perseguido por Gustavo, se lanza Prato, ya recupera la pelota Nacional, va a la carga, hay falta. Qué partido entrecortado. Sí, no puede. Dios mío, Carlos Paul. ¿Cómo corta el partido? Es increíble. No tiene ni lectura de juego. Lindo el vacío que puso Olimpia hoy, dice Nelson. Hay gente, muchachos. ¿Usted también pone su cara en hielo? ¡Epa! Atención, la pelota está en el área de Olimpia, lo quiere sacar como Aston Hall. Vos sabés que Eso, bueno. espero que salga Marino y no salió nunca. Tranquilo. Ahí se viene, Pase. Javi se desprende y se va Qué lindo. Demonio. Madre Mamita, mía, el pase. madre mía, madre Y Demonio no está para eso, ¿eh? No Pasa está que- para eso. viste que el Marino pues, no va a salir luego mucho. ¿Por qué? Mamá querida, se viene el mejor chiste de toda la historia. A ver, ¿por qué No, va a salir me lo guardo para mí. No puede salir a la No superficie. están preparados para eso. No están preparados. Recuérdenme, Guaraní, campeón de la Sudamericana Lindo. 2025. Bueno, Lindo, ¿eh? ¿Por qué no? Recuérdame. Estaría lindo, ¿eh? Me encantaría jugar la Recopa contra Guaraní. Ahí Encima- saliendo Lichas. encima de ese ida y vuelta. Sí, Uno el sí. defensor, el otro. Ah, bueno, se puede mandar todo. No, yo no te voy a permitir esa falta de respeto. Cierto, cierto. ¿Cómo que tobogán? ¿Qué onda eso? Rogelio Selivieres. Olimpia jugando así, empata o pierde hoy. ¿Dónde va a jugar el local Guaraní? Y defensores. Licha. El defensor va a estar. Estoy cansado, jefe. ¿eh? Balón para Robert Rojas. 26 minutos de la primera etapa. Busca Robert por la vía aérea ya. Rebota y saca Nacional. Que bien la velocidad de este. Avanza Prieto. Este es Richard. Perdón, es Gustavo. Cruzó. Cortó Richard Ortiz. Olimpia jugando así. ¿Empata o pierde hoy? Dice Junior ¿Vieron Paredes. lo que denunció esta cuenta de Twitter sin falta PY? ¿Qué ¿Qué denunció? denunció? Denunció que... Sin falta que solo tirar datos así de fútbol. Sí, que... ¿Cómo te digo? ¿Qué pasó? Olimpia requiere más espacio para el estadio, dice. Sí. Y va a tener que pedirle a las Fuerzas Armadas espacio. Era más que obvio. Ahí va A mí- tocando la pelota, viene el centro al área, saca Licha López. Estaría bueno saber una versión Yo creo oficial eso. por parte de Olimpia. O sea, que yo creo eso, porque viste que se habló que se iba a mover el empastado, o sea, el campo de juego. Por eso era que se iba a desaparecer la pileta, pero igual para mí la No, no, lógica, no. la Tiene que lógica, volar de ahí, la sí. lógica Ataca es- Olimpia, atención con Hugo Corta y Chojara. Pero Avanza. puede pasar aquella famosa... Qué buena jugada de Orlando. Mira el espacio Gaona, que le Lugo, deja. Lugo, se acomoda, le pega Lugo. El rebote no Dios favorece a mío, Nacional. Olimpia. Sigue, insiste, ahora Prieto. Avanza Gustavo, viene el centro de Caballero. Saca la pelota Robert Rojas. Avanza ahora Demonio Vareiro, no lo puede hacer ya. De vuelta combina el equipo de Nacional, el tricolor. Hay que tomar con pinzas lo que dice en esa página. Gustavo Caballero y va a alcanzar los Alcanza. Prietos. No. Uy. Sí, por eso les preguntaba a usted. Che, vos sabés que yo tengo un amigo, Amigo. sí, colega, chileno. Y me mandó un video. Dirás, solo. Me mandó el video de Coque. No. ¿De Coque? ¿El de la tele? Sí. ¿Y qué dijo? La cantidad de improperios lanzados hacia la persona de Coque. Siempre me envían los comentarios. por No, favor. me mandó el privado. Ah. Sí. ¿Se puede saber qué dijo de mí? No, no se ¿Qué puede. no Son dijo de palabras vos? irreproducibles. Ya, pues dile a tu Este huevo hijo de compañero, puta. A tu compañero, vos. Aguántese. Desubicado. No le vio nunca a Paraguay en un mundial. ¿Qué puta Pende- no le voy a ver de burro? Pendejo. ¿Qué puta no le voy a ver? ¿Vos sabés que ese es el problema de la gente que... Olimpita tenía que ser. No. Amigo, Envía el audio, Coque. Envía el audio. amigo, Sin violencia. sin déjame un violencia. audio. No, Déjame un Dale, audio. decile. Yo Chileno. vi más finales de Copa Libertadores que cualquier chileno. Eso no me lo voy a decir. Que cualquier Vi equipo chileno. más mundiales que cualquier chileno. Decile, Coque. Vos viste la Copa América en 1979. El empate contra Chile. No, ya te mea. Ya te mea. No. Ya te mea. No, no. Sí. ¿De qué es? Tigueracu. 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 Ah, le puso. ese Tigueracu sí Que conozco. Tigueracu pero es que no Tihue sea- te puso. No, escribió mal. pero Ah, escribió Tigueracu. mal. ¿Vos sí que escribió Panza mal? caliente. No, porque pensé que existía también esa palabra. por eso. Tihue, no. Ah, Tihue. Tigue. Porque Tigueracu Tigue. lo conozco. Se puede decir. Tigue, pero es Tigue.
Era Q. ¿Por qué decir? Brasil hizo 7 cambios. Bueno, ya explicamos que está. ¡Epa! No hay Hola. remedio. Que entre Hugo Adrián, por favor, dice Iván Decano. Prato no se mueve. En el 60 no hubo ningún mundial. No, pues Fede. ¿Por qué le que este comentario sin nada que ver? ¿Qué? Con razón, el único que consiguió un trabajo en serio como relator fue Nelson, el único serio y profesional. Relator. Relator no soy, decirle que Y miente. no sabe ni comentar el señor Gustavo Sanabria 10. Esa es mi cuenta falsa. Había sido. Había sido. es mi cuenta. Le mataba a Coque en su cuenta Ay, falsa. ay, ay, lo que perdió demonio. Viene Prieto. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional del Tricolor. ¡Qué error del demonio! Se nota que se acerca la Semana Santa. No le va bien. Pelota con 3 dedos. Impactó. Ahí no pudo hacer nada. Nada, Marino. El gol lo hizo Richard Prieto. 1 Nacional, 0 Olimpia. Y para mí se le complica el partido al Decano, ¿eh? Uy, pero Marino. Marino se comió su primer. Sí. Para mí se come el gol Marino, ¿eh? A ver, a ver. Pero, ¿Qué hizo porque el el demonio? remate es. Mira. ¡Epa! No, ¡Epa! 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 Pues eso no es una falta previa. ¡Epa! ¡Epa! Espera, esa no es una falta. Ay, que- Pero igual. Alejandro. Para mí que Marino ¿eh? estaba pendiente a que cobren falta por lo de Vareiro. Hacelo. Tiene que ser falta, Alejandro. Pase el Para, gol de para mí, Nacional, ¿eh? para mí falta. Tiene que ser gol. Hay que ver. ¿Será revisado o no será revisado? Hay contacto Hay de falta Prieto. previa. A ver si será revisado. Todos los hombres mirando a Carlos Paul. Para eso A me ver si quiero ordena ser- que siga. Para eso me quiero ser árbitro. Y ahí todo Aura. tensión ahí en el estadio. ¡Aguante Nacional, loco! Lo dice Solano. Solano López. Gracias, mi querido mariscal. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Gol? Bar, Ah, sí. atención, VAR. Atendió la llamada. Atendió la llamada Alejandro. Revisión VAR en estos momentos. Habrá falta de Prieto. Jaque. Prieto que lo para. Y le dice, pero golazo metís, profe. ¿Qué te pasa? Salí, boludo. Ahí está. No, le dice eso. No, Y no. así le dijo, leo los Au, labios. Chile, pará. No, lo salí para a mi todo. camino, le dice. Pará, Núñez, salí. Van a revisar el VAR, justamente. Reitero, para mí me falta en ataque. ¿eh? ¿Qué le Es roja, es roja, es roja. A ver. A ver. Ah, no, no, no. Le pisa, le pisa, Le hace una plancha, ¿eh? Mira, 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 le hace Sí. una plancha. Uy. Falta es. Sí. En movimiento normal, en velocidad Sí. normal, eso es falta. Sí, roja, estoy en la cancha. Ah, que ya decidió. Mentira. Ya decidió. A ver, Carlos Paul va a invalidar el gol. Sí, es falta. O sea, no hay Es nada. falta en ataque. No hay gol. Señoras y señores. ¡Grande! Se salva el ¡Grande, demonio. Carlos Paul! ¡Te amo, Carlos Paul! ¿Vos te imaginas no, o sea, que alguna vez pase que venga, que pasa una jugada así? Sí. Va el jugador que hizo el gol, le reclama al árbitro. El árbitro le amonesta por reclamar. Después va a revisar Y y da ve que amarilla. una jugada amarilla. Le saca la segunda amarilla y le echa. Chao. Estaría bueno, ¿eh? Novela, cine. Sería cine. Marco, vi que te cagaste a trompar en el pantalón el otro día porque ellos subieron a tu camioneta. ¿Estás Ahí bien? la vaca, Pará. camioneta era, Marco? Sí, señor. Tuve que educar unos cuantos. Y No atención que puedo. viene Orlando. Uy, Ahí va este Lu, es rápido, espera ¿eh? Gustavo, espera Gustavo. ¿Cómo Es le rápido, pero no llegó. Ahí está Caballero. Levanta el centro Caballero. La saca Richard Ortiz. Le queda la pelota. Marco, ¿por qué le pegaste a Orti la otra vez en el Panteón? No le pega a Ortiz, pero tengo ganas. Ahí el balón de No, Gustavo no, Caballero. no, viene el no, centro. no. Hay tiro de esquina. No. ¿Qué? Pará, Marco. ¿Qué? Tranquilo. Tiro de esquina para Nacional, el tricolor. Increíble que hayan anulado el gol. Que quiere hacer la primera ¿qué le velada hace del año, ¿no? Olimpia? Dice Iván Decano. Ufa. ¿Eh? No, pero en las condiciones que estamos los dos para jugar sumo. Hay tiro de esquina para los dos, digo. No, los no, dos, ya digo. te está rozando la falta de respeto. Perdón. ¿Qué le pasaba? Atención, vendrá el centro de Richard Prieto. Enojado, Richard, enojado. ¿Y vos qué tal? Muy enojado. Tiro de esquina para Richard Prieto. 34 minutos. Busca el primero Nacional. Marco lo más parecido a Mike Tyson. ¿Qué pasó? A ver. Olmedo, ya tiene amarilla Olmedo. Pero el otro le dio un wake acá. Marco versus Orti, empárense de manos. Ay, ¿por qué me tenés que repetir, bol? Tiro de esquina. Güey, caca. ¿Qué? Muy caca. Tiro
Tiro de esquina. Volvió, vale otra, obviamente, con los colores de tu pasión. Tiro de esquina. Viene el centro de Prieto. ¡Oh, cabezazo! ¡Tapó Marino! ¡Bien, Marino, la puta! Vienen esta. ¡Tapó Marino! Le dice que no a Coleman. Hay tiro de esquina para el conjunto tricolor. Bien, Ahora Marino, sí loco. respondió Marino. Hace rato dejó en visto. Hay tiro de esquina. 35 minutos. Va a levantar Prieto. Quiere Nacional, quiere el tricolor, quiere la academia. Atención, viene el centro. El cabezazo. Se desvía. Pero mío. sigue en poder de Nacional Coleman. Viene el centro. Ay, Marino no sale del todo. Viene el cabezazo. La desvía. La desvía. Justo a tiempo el hombre de Olimpia. Hay tiro de esquina para Nacional de vuelta. Está sufriendo el decano. Qué taponazo. Tapadón, Reina. tapadón. Qué mal está jugando Olimpia. Qué mal que está jugando Olimpia. En un cumple. Totalmente. Cha, mira, no está frisada la imagen, porque el cronómetro sigue. Slow motion. Cabezazo, Hasta el director de cámara está en low motion, Hay tiro de esquina. Atención a ver si. Ahí lo toca rápidamente, está Prieto, se abre Gustavo Caballero, viene el centro de Prieto, primer palo, la saca de vuelta Olimpia, la sacó Prato actuando de defensor. Gustavo Caballero, perseguido por Leguizamón, quiere ganarlo en velocidad, pero Icho Jara ya domina. Se viene Nacional, viene la pelota arriba, ahí está el cabezazo de Benítez, Gastón, no sale Marino, la aguanta Lugo. Hay falta de Gaona. Fernando. Lugo. Marcos Orti dice que cuando te vea te va a cagar a trompadas. Dale, espero el día. Toca Olmedo. Arriba la pelota de Rojas. La baja muy bien de pecho Monteagudo. De vuelta. Nacional al ataque. Ahora sí Olimpia. Uy, había mano ahí, profe. No la cobra. Toca Domínguez. Cayó Richard. ¿No hay falta? Sí, hay falta. Y se enoja Prieto. De pie. Y Coque y aplaude. Belén, que la selección gane un mundial o que Olimpia traiga la cuarta. Que la selección ganó un mundial. Dejate de joder. Que la selección ganó un mundial. Che, hay que aplaudir, ¿eh? Hay un hincha Gumarelo en el chat de TikTok. No siempre Te se pido ve por favor, esto. te pido por favor respeto para el hincha Humarelo. Nunca se ve esto. Último campeón de la Supercopa. Ahí estamos viendo, próximo campeón de la apertura. Toca Javi Domínguez, balón para que se venga Antonio Vareiro, viene el centro y está el cabezazo. No sé por qué te hace la simpática, Belén, si todos los días compartí con un liberteño. Epa. ¿A tu lado, Belén? No. Claro, mortero. Mortero. Aclaralo. Aclaralo. Mortero. Aclaralo. Por favor. Sí, mortero. Sí, ¿Y? no, es mortero. Mortero. Que tiene 2 clubes como muchas personas. Qué fuerte lo que te dice Coque. Coque, boludo, lo que te tiró. Lo que te dijo. ¿Coque? Chacho, yo soy hincha de la selección albirroja y de Olimpia. ¿Por qué vos por Coque? Mortero, el Figo. Y menos full que Vidal. Epa. Mueve la pelota. Zavala, qué buena pelota filtrada y se viene Olimpia con Leguizamón. Cruzó Leguizamón. La saca. Uy, Uy, está. uy, uy. El rebote con Olimpia. Ya la despeja. ¿Qué es lo que te quejas, carajo? Sin movete nada. Se enoja Coque con Prato. Arriba el balón. Ahí Rojas. Lo bajaron a Coleman. Uy, no, mamá. Toca Licha. No sabía que esto era mortero, Nelson. Olmedo. Atrás Olmedo con Javi. Pasó muy bien Javi Domínguez. Lo rebanco a Javi, Lo rebanco a Javi Ustedes Domínguez. saben por ¿Quién qué pidió por el de Nacho? tan elegante que es el técnico de Barcelona se llama segundo. Sí. Porque primero las damas. Muy bueno. Este tipo está con todo hoy, Toca la pelota Javi Domínguez. Se viene Olimpia. Arriba la pelota de Javi. Cabecea en esa y se viene el demonio. Vareiro manda al centro. ¡Cabezazo! ¡Tapo Espera, qué tapa. sacó un fantasma. Kili! ¡Tapo Kili! ¡Hágale un monumento al lado de Arsenio Erico! ¡Qué tremendo, qué tremendo! Lo de Kili. ¡Hay tiro de esquina! Era gol de Olmedo. Mío, Marco, Sacó boludo. un fantasma al final. ¿Cómo se desvía? Marino saca esa. Salvo Marino, qué bien. Pero mira cómo sale. ¡Oh, no! Dios mío. Tiró Marco. Tapadón, boludo. Tiró en el medio y hizo esto, boludo. No. Amán. Amán. Yo aseguraba esa pelota. Cierto. Bueno partido lo de los Mira. martes. Uy. Tapadón, amigo. Top 3 mejores tapadas de la historia. Bueno. Dios. Lo hace Marino. Oh, qué bien Marino, ¿Sí o no, Marino? ¿Sí o no, Marino? Libertad va a ser campeón.
pasa hoy? Ah, tremendo molesta. Está enojado. No de la manera. ¿Qué pasó si ya era 1-0? ¡No! ¿Qué le pasó a Marino? Marino. Ese es Kili, ¿eh? Kili Roja, perdón. ¿Cuál es la mejor tapada que vieron? Pregunta Torres Gael. La mejor tapada. La de Gatito. ¿Por qué se ríe este tipo? Que le hizo Cepeda. Sí, el que te tapó esa... Se pedo. Se cagó. Y no llegó el otro, ¿eh? No activó la previa, fue directo al puro. ¡Hay tiro de esquina! A ver si viene el centro al área. ¡Está el cabezazo! Especialista en saltos. Vareiro no pudo conectar con el balón de la manera que esperaba el 20. Especialista en La cabecea. mejor tapada que yo vi o que recuerdo ahora mismo, para mí es la que le saca Courtois a Salah en la final de la Champions 2022. La que saca el remate con pierna derecha y Courtois levanta la mano. Esa para mí es una de las mejores tapadas. Uy, yo me acuerdo ahora la del Dibu. La del Dibu, sí. Colomani. Contra Sí. Colomoni Sí, también en el pican Mundial. punta. También pican Ese punta. estaba bueno. Hay en la tapada de Rui Patricio en la que le hicieron el monumento. La que le saca de cabeza a Griezmann Cierto. no, en déjate la de joder. final de la Euro. Sí. Igual yo sigo creyendo que es la de Courtois. ¿eh? Ahí toca Icho. No se le fue la pelota. Va moviendo ahora el equipo de Cano. Bajó Rich Prieto. Está al borde de la amarilla. La Lo de, de Barreto contra Santos. la de Casillas contra Sevilla. Buena tapada, pero para mí hay tapadas más técnicas. La de Casilla contra... ¿Holanda? Ahí, Tiré cualquier en apertura. la de Casillas contra Holanda, para mí hay más error de Robben que mérito de Y Casillas. yo te digo, ese era significado Checo, ¿eh? 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 Mueve la pelota Hugo. La contiene y la mueve limpia Hugo Fernández. Por ejemplo, mucha gente discute entre la de Casillas y Dibu. Para mí hay más mérito de Dibu. Sí. Porque para mí Colomani define bien, boludo. Sí, Colomani fusila, boludo. Era goles. Ay, qué bien se desliga y se viene ahora el conjunto. Hay tiro de esquina para Nacional. 0-0. Va el platinado. 0-0. Gol anulado de Nacional Miguel Ferreira. Colomani tampoco es Robben. Baite con los socios. Hola, Anderson Parra. Y el Aquí mejor, con los socios. gol de cabeza. Para a mí el que nos sale Van de mi Persie. cabeza. Sí, papá, 2014. Sí. Qué lindo gol. Tiro de esquina, atención. Cagada de Casillas. Iniciando el mundial. Atención que se viene el tiro de esquina. Busca Prieto por la vía aérea. Viene el centro de Prieto al área. Al cabezazo. No puede. Monteagudo se enoja. Penal. ¿Penal? ¿Penal, Curo? ¿Penal? ¿Qué? ¿Penal? ¿Seguro? ¿O no? Para mí no, ¿eh? A ver, ¿penal? ¿Eh? No creo, ¿eh? No, ni Ortiz cree. ¿Eh? ¿Penal? 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 ¡Confirmámelo! ¿Penal? ¡Mostrame la toma! ¿Penal, Curo, amigo? ¿Penal? Por el gesto que ¿Demonio? hizo. Feroz mano hizo. ¡No, demonio! ¡Pará, demonio! No, eso no es de su ¡Demonio! partido. El demonio dijo, bueno, Hoy no. Bueno, penalazo hizo, me amigo. invitaron, dice. Mira. ¡No! ¡Demo! ¡Demonio! Mira cómo le mira a Javi ¡Demo! Domínguez. Pero mateó el tipo. No, no, demonio. ¡Epa! Hablando, Kili Roja le dando las indicaciones a Gustavo Caballero. ¡Epa! Mareiro Liberteño. La pica en el medio, la pica en el medio. Quédate en el medio, Marino. ¿La pica? Quédate en el medio, Marino. Así luego, la pica Gustavo Caballero. Quédate en el medio, Marino. Marino Arzamendia puede ser más grande de lo que ya es para el hincha olimpista. Indicaciones del Cabo Sarabia. Consiguió un penal nacional ¿Pero después qué de la quiso mano. hacer? Explíquenme ustedes. No, no ¿Qué sé. quiso hacer No sé, Vareiro? no sé. Sinceramente, no se sabe. Atención, penal para Nacional. Lo tapa Marino, ¿eh? ¿Lo tapa o no? Gustavo Caballero lo mira. tapa. Ahí va Gustavo. Le pegó. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya marca Nacional de penal. Gustavo Caballero marca el primero en el Defensores. 1 para la Academia, 0 para el Decano Nelson. ¿Qué hizo, demonio? ¿Qué quiso hacer el demonio, loco? Qué infantil. Qué bien le boludo. pegó.
yo no entiendo todavía lo que quiso hacer Antonio. Fuerza Nelson, Fuerza, andate pa... No, tranquilo. andate Palermo. ¿Qué quiso hacer el demonio, chat? Sinceramente, inentendible lo Pero de... porque se nota demasiado bien que hace esto. Es como que no sé. El No. bulo Oye, la nos voz clava de- 3, dice Mati Cardoso. Gracias, Sí. Daniel. Jugando así no gana cualquiera, loco. Qué partido de mierda. Demonio infiltrado. Yo creo que el demonio pensaba que la pelota iba muy, muy alto, entonces tipo la juega y hace así, no sé. No, pero Pensando que no iba a alcanzar y Se termina. reivindica Vareiro. Uy, la- Se va a reivindicar Vareiro, tranquilo. Se va a reivindicar. Tranquilo. Atención, balón. Epa, Me mano parece ahora. a Alfaro así, Marcos. No, nada que ver. No, sí, ¿cómo hablas? Tranquilo, dice. ¿Cómo hablas? Tranquilo. Se va a reivindicar. Tranquilo, Efraín Alegre. Tranquilo. No, se va a reivindicar. Vamos a pedir la apertura sobre 4. Vamos a cantar. Dos Amigo querido. errores tuvo Vareiro, ¿eh? Perder la Nosotros no pelota para el conocemos, gol Caleb, anulado nosotros y no ahora la conocemos. mano esta, boludo. Vamos a pedir la apertura sobre 4. Pelota para Olimpia. Quiere levantarse en el partido porque Olimpia está muy dormido en el encuentro hasta el momento. Sobre 4. Vamos a ver. Histórico Olimpia. Ese... No. Bueno. Tranquilo. Uy, qué Pero a fuerte la diferencia Olimpita. de los partidos pasados, que un tiempo nomás, el primer tiempo nomás jugaba Olimpia, ahora ni el primer Atento que se tiempo. va a reivindicar Vareiro. Tiro de esquina. Perdón. Pelota parada para Olimpia. Busca desde la vía aérea. Centro que vendrá de Hugo Fernández. Rebota la pelota y saca. Le queda la pelota a Javi Domínguez. Cabezazo de Javi. Saca Nacional con Monteagudo. El esférico. De vuelta en poder de Olimpia con Leguizamón. Ex San Lorenzo. Bueno, creo que se enojó Edith Fútbol, ¿eh? Tranquilo, Dit. Andate Palermo. andate. No, está como loco de fútbol, ¿eh? Facundo Chavala. Palermo ya leyó y está pensando. Javi Domínguez avanza en la medular. Pelota de Javi. A ver qué realiza Javi Domínguez. Arriba para Hugo. Madre Ay. mía. No pudo controlar Hugo Fernández. No pueden parar una pelota este muchacho, ¿eh? Se enoja. Increíble, boludo. Ahí está el cabezazo y se viene Nacional, ¿eh? Con Orlando Gaona Lugo. Este es Lugo. Pide Colman. Lugo ante dos hombres. Lugo que saca el centro. Marino Arzamendia. La banca que tiene. ¿Qué tiene Olimpia en el banco? Belén confirmaba en instantes. Y en el banco de suplentes está, a ver, veo acá, Benítez, bueno, Versa, Benítez, Maciel, Espínola, Paredes, Morínigo, Montiel, Zarza, Eric López, Abreu y Benítez delantero. Dios mío, estamos- No, lo meto a Abreu, ¿eh? ¿Eh? Sí. Balón de Licha. 5 minutos más. López. Agregado 5 minutos. Que se preocupe. Qué preocupante. Vio la Libertadores, dice Joana. Abreu y Morínigo atruden, dice Mati Cardoso. No, estamos a una semana desde esta semana. No, que Iván viene. Fernández. No, señor. Esta es la última semana antes que Olimpia juegue contra San Antonio de Bulo Bulo allá en Cochabamba. 2 de abril, ¿verdad? Kilómetros de altura. 2 de abril. Miércoles 2 de abril. Esta juega semana en la siguiente. Olimpia. A las 18 horas. 19. 19 horas. Ok. Usted va a estar desde Bolivia. No te pregunto. No, ojalá tener el poder. Ojalá, y decirle, boludo. "Che, ¿sabes?". ¿Me está diciendo que me voy a ir? Sí, te Lo vas. dijo. Ah, ¿Le avisás? yo me voy contra Sí, Vélez. te vas, te vas. Facundo Zavala manda al centro al área. Está solito, demonio. ¡La puta madre del demonio, sacalo! Tranquilo. ¡Sacalo a la mierda, boludo! ¡No te hace nada! ¿Qué le pasa al demonio hoy? ¡La puta! Tranquilo. Semana Santa le hizo mal. Te hago Pero sí, ya viene mal. 27 de abril es la Semana Santa. No, No. en la quincena. ¿A la quincena? Sí. Y po. El 27, un día antes, ¿no? Junción tenemos acá, ya que el tiki-toki. Hoy me llegó una invitación. Un PDF. Me alegró el Un corazón. PDF. Me alegró el corazón, será. A mí también. Vamos a estar con otra camisa roja esa noche. Una verdad, corbata roja. Vamos a... Bueno, puedo ir todos de más o menos del mismo color. ¿Qué color tenés? Bien, ¿qué carajo? Pero, ¿Qué o sea, ¿qué color? Igual que puedo llevar el color de mi vestido así. El color que ustedes lleven. Por ejemplo, si ustedes llevan una corbata roja, todos ustedes, entonces mi vestido va a ir rojo. O si llevan azul marino, azul marino. no Sí. puede ser rojo. O si un No. verde pistacho, un
Verde, Verde pista. claro. Yo te cuento que yo ya le solicité a Nelson que me haga toda la bajada de Y línea. hay cómo una me- paleta de Ya, hay colores. una paleta de colores. Y por eso, Sí, en el... por eso tenemos que llegar a un acuerdo así. Para mí Pasión tiene va. que ser tipo Alfaro. Es bueno. Ah, pero Azul. Pero ese azul estaba dentro de la lista de paleta. Sí, está toda la paleta. ¿Está? Sí. Está. Ah, la paleta. Se nota que no viste, ¿eh? No, no me informado. acuerdo, no me Es como acuerdo. un azulcito. Se termina el primer tiempo, señoras y señores. Inviable, loco. Inviable, mierda. Olimpia está cayendo por la mínima diferencia. 1-0, gol de penal de Gustavo Caballero. Qué loco. Olimpia no está encontrando su lugar en este encuentro. Vamos a ver qué acontece en la segunda etapa. Qué vaya acontecer. Si hará cambios, si no lo hará. Vamos a ver qué hace Palermo en la pizarra. En el entretiempo, ¿qué tiene que cambiar, chat? ¿Qué tiene que hacer Olimpia para ganar este partido? ¡Qué loco será! Dice Dani. Está enojado. ¡Qué bien que Paraguay ganó al menos! Dice Jue. ¿Lo da vuelta sí o no, Coque? Ahora voy a hacer un depósito. Va a ser un depósito. Espera. Escucha. Espera, ¿por qué tanto suspiro? Tranquilo, Coque. 15 palos. ¡15 palos! No, muchísimo. Un penal y gol dudoso. Gol dudoso. No, dejate de joder el pedido de Coque. Coque Fritas. Libertad campeón, dice fan. 25, por eso. Estoy. Ahora te espero. 25. No, es muchísimo. Es mucho. Es Ya, muchísimo. ¿pero ¿Con quién será que habla así? ¿Cómo? ¿Con quién será? ¿Quién será que recibe la llamada? No de sé, Coque? será, pero... Tiene info de adentro siempre este muchacho. Ese es alguien que está en el estadio, Coque. Sí. A la Estás pucha. descansando ahora. Está descansando. Me duele mucho. Nelson mi ojo. es. No. Para nada. Ahí también. Descuentito. 10.000 guaraníes. Ahí Marco va a ver si ya llegó la transferencia. Porque me Revisando. dijo guaraní en serio. Caigüe Olimpia. Muy Caigüe Olimpia. Pero, déjate pero hinchar. hablando en serio, desde que comenzó para mí el partido del demonio No, está totalmente No, cagado. no Horrible. solamente el demonio, Cagado. Belén, todos, nadie No, marca, pero en nadie específico hace la él. diferencia, todos hacen pases cortos, parece que Prato está desaparecido. no, todos están desaparecidos, no hace y la gente se queja. Y la gente se va a quejar y te va a decir, Derli, hijo de puta, sáquenlo a Derli, ¿cuándo Derli va a comer Pero- banca? pero- Pero no está Derli, loco, y así no va. Así que cállense de una vez y háganme caso. Súbanse al barco de la Derli, neta, papá. Pero vos lo bancaste siempre, Coque. ¿eh? Siempre, Muchos dicen porque siempre. te Nunca responde, me porque te bajé. responde en Instagram nomás o así. Pero pará, son dos. Él es mi amigo. Eso es cierto. Yo soy testigo de que Coque es amigo de Derlis. Son amigos. Sí. Juegan juntos. No. lo de la Play. No, ese era con Eric López, ¿verdad? ¿O con quién No, con jugaba? Ale Silva. Con Ale Silva. No, él es jugador de todos los jugadores de Olimpia. Jugador. Perdón, es... Margo. Por favor. ¿Qué va? Gracias, Gastón Gamarras. Por Que seguirnos. juegue algún canterano. Yo te digo algo. Para mí, Tobías Abreu hoy Murillo. hace la diferencia. ¿eh? Tobías Murillo. Perdón ¿Quién? que yo insista. Voy a hacer, Abreu. voy a Me hacer gusta. pipí. Me gusta. Abreu, anda, tranquilo, anda. A mí Para me mí, gusta. Abreu hoy hace la diferencia. ¿Por qué? Porque Abreu, no sé si te acordás, ese partido no fue en el Clásico. ¿En el Clásico fue? No fue en el clásico. Un partido antes. Fue en la cancha 12 de octubre. Que Exacto. había él arrancado, bueno, debutó en realidad, entró de suplente, debutó. ¿Cierto? No recuerdo bien si fue contra, no fue contra Luqueño, pero fue en un partido que fue la figura, básicamente, desde que ingresó y cambió totalmente el... Para mí, Olimpia, sinceramente, necesita un rapidito porque, mira, por la banda derecha, Rodney Redes hace mucha falta. Se nota que no está Rodney Redes, se nota que no está Derlis también, porque como dice Coque, muchos hablan y dicen, no, pero que Derlis se vaya, a algunos no le gusta a Derlis, pero se nota cuando no hay jerarquía arriba. Perdón, Prato. No, hay creación Perdón, de juego. Perdón, Prato, pero para mí Prato no es el 9 que Olimpia necesita en estos ¿Le querés casos. quitar en este primer Sí, tiempo? claro que sí, que entre Hugo Adrián sí está. Para mí va a ser mucho más cambio porque para mí Prato, lo que me da a mí Prato es más defensa,
O sea, está como que retrocede más, no está en el área. No es un 9 de área. Es, 9 pecador. claro, que no mete goles. Para mí, Prato, en este partido, no me funciona como un 9 de área. Entonces, yo busco a Hugo Adrián Benítez, hago el cambio, lo meto a Abreu también, pero Franco está lesionado, muchachos. Alex Franco está lesionado todavía. No, pero para mí está mal en todas las líneas Olimpia. Porque hasta en defensa yo lo vi incómodo a... Licha también. Sí, a Licha, le vi mal a Robert Rojas. Los espacios que dejaban para que Nacional pueda hacer su juego entre líneas o cruzando líneas. No está para nada bien realmente Olimpia. Porque justamente estoy respondiendo acá el comentario de Miguel. Dice, no, falta todo. Y sí, realmente falta todo. Dice... Prato es un... No. Ese comentario no. Que dice... Robert Rojas no figura para nada, dicen acá en TikTok. La verdad que para mí no está teniendo un muy buen partido. Vos sabés que ingresó ante Trinidense, partido 4-2. En la cancha del 12. En la cancha del 12. Contra Trinidense. Contra Trinidense, 4-2 el partido. Ayer era que hizo gol o no. No, Abreu... Todavía no hizo gol. Todavía no hizo No, gol. Todavía esa no. vez marcaron Lucas Prato, Debutó él. marcó Ronnie Redes, marcó Richard Ortiz y Derly González. Derly González. El gol de el chiquito Jiménez también, que dijo que no iba a festejar y lo festejó. Demonio de un carruaje, qué mal fichaje con él, dice José María. Qué pena que después de su lesión, o sea, después de su recuperación, llega así el demonio. Y sí, además de su primer partido, para mí, No está a nivel. no está al nivel. No, y no, ya no, tiene no. la responsabilidad de cubrirlo a nada más y nada menos que Ronnie Redes, que para mí es el mejor jugador de Olimpia. Ronnie Redes es el jugador de Olimpia. Totalmente. El mejor. O sea, que sin Derlis y sin Redes, Olimpia no tiene un creador. No. Básicamente, Olimpia dependía de ellos dos. Bueno, ahora uno está en la selección y el otro que está lastimosamente lesionado, ¿verdad? Hoy es noche de cacería, Hoy ¿o es no? noche, na, na. ¿O qué hace? ¡Ipa! Así te luego. Dios mío, ¿qué dice? Se nota mucho la falta de Rodney Redes. Sí, es cierto, totalmente. Yo digo que, o sea, es que, a ver, por nivel de merecimiento, yo creo que está muy bien la convocatoria de Rodney Redes. Por la actualidad que tiene. Totalmente. Pero yo creo que, no sé. Tenía que parar. Tuvo que haber parado un FIFA. Bueno, lo que pasa es que sí, capaz que fue el sueño siempre de él también, ¿verdad? El sueño personal de Obvio. vestir la albirroja. Yo creo que todos los que amamos el fútbol de alguna manera queremos hacer eso, ¿verdad? Pero no sé. Teniendo en cuenta nomás que en su posición hay muchísimos en la selección paraguaya. Tenía que quedar a jugar en Olimpia. Para mí. Claro, pero Para- si fue me preguntás llamado, cómo- no puede decir que no. No, claro, él no. Claro, no puedes rechazar No. un llamado a la selección, No. pero... Pero se nota que hace falta. Está muy reducido en todo aspecto porque no tenés arquero. No tiene primero que recambio nada. así. Y sí, pues están todos lesionados. Y no tiene Vamos a recambio. repasar los lesionados Olimpia. Marcos Gómez. Alex Franco. Alex Franco. Lo tenés. ¿Qué A le Junior había Barreto. sucedido a Marcos Gómez? Marcos Gómez se había roto. Él en un partido y después que cuando cae, justamente le da la Cuando patada cae, sí. a un hombre de... Contra Luque fue. Ah, Contra cierto, Luque. cierto, ¿Te acordás cierto, que fue cierto. la última? Él ingresa de cambio. Es más, Cierto. él no va a poder, cuando ya se recupere, va a tener que esperar un partido porque va a estar suspendido. Creo sí. Sí. Bueno. Marcos Gómez, Junior Barreto, Alex Franco, lo tenés a Derlis González, Gastón Olveira. Prácticamente tenés un equipo titular ahí. ¿Y Eric López qué pasó? Qué mucho. Eric López está en el banco. Mira, yo te digo ahora, para mí es ponerlo a Eric López y lo mandás a Leguizamón por derecha en vez Demonio. del demonio. Y cambia tu 9, Hugo, metele a Hugo Adrián. Prato ya tiene que salir. Prato no está en el partido. Prato tiene Es salir. que mirá, ahora te digo, Coque, no sé si vas a ver de la misma manera que yo, pero Prato no es un volante, digo, un delantero de área, un delantero que te marca goles. No es Prato eso, ¿me entendés? Prato es para un 4-4-2, ¿me entendés? Que juegue acompañado. Tiene que estar acompañado. Sí, y solo no le puedes tirar a Prato. Para mí, Tiene por que estar ejemplo, cuando yo acompañado. vi la alineación de Olimpia, dije, va a estar complicado. ¿Por qué? Porque el equipo de Troadio que Pedro. perdió 5-0, Pedro Sarabia, juega bien estos partidos. Y plantea Sí. un 4-4-2. Plantea un 4-4-2
que está funcionando. Gustavo Caballero por banda izquierda está haciendo el trabajo que está superando a Olmedo. Ya se ganó Olmedo de la amarilla. Prieto está teniendo espacios para disparar al arco. Y El gol llegó. Y Coleman. Coleman que está ahí. Entonces, Con una inyección. yo creo que Olimpia tiene que buscar los cambios ya en este momento, en este tiempo. Es muy loco. Acá Mr. Ten dice, con que tanta alegría para estresarnos ahora. ¿Cierto? Te es juro, cierto, boludo, te o sea, juro. Qué puta, yo vengo de ganarle a Chile, de hacer un video de que No, además de los estar chilenos arriba me rompan la bola. Y vengo a ver este partido que Che, pero parece que no hay realmente, que jugar, boludo. realmente ¿por qué no se paró por fecha? Por eliminatorias. No entiendo. Por clasificatorias, perdón. Es que no El combo pasado no se paró. no sé si tiene que ver el Mundial de Clubes, Que tiene que terminar No sé si pronto. tiene que ver. A tiempo. pero no. El no campeonato. entiendo. O sea, para mí, Para mí es al pedo, ¿qué al decir? pedo se tenía que haber parado. Jugar el próximo fin de semana y listo. Y más sabiendo Y no que- sé, si querés por ahí, no sé, mete entre semana este partido. Jugar miércoles, jugar jueves. Y Totalmente. después jugar otra vez Domingo. qué sé yo, el domingo. ¿Entendés? Que Cerro juegue miércoles y que después juegue el domingo. Que O por Olimpia juegue el Libertad- jueves o por y te juegue el Libertadores. lunes y todo. ¿Entendés? Pues está también la Libertadores. Por Libertadores, pues. Se te encima todo. Por eso. ¿Entendés? O sea, ahí pues está. Claro, la Libertadores En que 15 días en 15 empieza la Copa días Libertadores. arranca Y vos estás justamente jugando entre... así el campeonato. Total. Yo te digo algo, si Olimpia pierde este partido, ya está, Libertad campeón. Ya, pensá en otra cosa, ya está. Trata de sumar todos los puntos que pueda por el acumulativo y listo. Pero No va a caer Libertad. No podés jugar así. Bro. Porque No Libertad podés se jugar armó. así el campeonato. No podés jugar así, no podés salir a jugar así un campeonato. Pues parecen desganados desde el partido contra Libertad. ya se Exacto, ve así. eso te iba a decir. Tanto golpeó el partido de Libertad. No es que golpeó desde el partido de Libertad, ya se le veía desganados todos. Ese Ya fue se el le peor. veía Eso ganado todo. hace 8 días fue, ¿no? Sí, hace Sí, 8 días. el partido de la fecha pasada. No. Terrible. Ese fue un partido horrible. Coque Ulo nos gana easy. Mira, yo tengo la confianza de que por lo menos Olimpia Copa Libertadores juega diferente. ¿Entendés? Ahora, se juega si diferente, salimos a jugar pero- así contra cualquier equipo, salimos últimos en nuestro grupo. No nos vamos ni a Sudamericana. Es un hecho. Encima te vas a jugar allá en Bolivia. Después tenés 2 partidos locales acá contra Peñarol y después contra Vélez. Después A mí jugás me contra da- Peñarol, después jugás contra Peñarol allá. No, perdón, contra Vélez allá y Peñarol allá. Tenés la factibilidad de que contra Peñarol jugás sin gente y definís acá contra Bulo Bulo. Pero no te sirve de nada venir a definir acá contra Bulo Bulo si ya estás prácticamente eliminado. Yo veo ahora este partido del primer tiempo de Olimpia y de verdad a mí me empieza a dar miedo el grupo de Olimpia en la Libertadores. Vos sabés que no es tampoco un grupo demasiado accesible. No, es que la gente te dice, Eh. pasamos primero, pero no, No, es así, no, boludo. ¿Pero dónde tenés que ir a jugar? Argentina, Uruguay. Te quedan todos Bolivia. cerca, todo bien. O sea, es el menos Complejísimo, peor. eh. Pero no porque sea el menos peor significa que va a ser fácil. Vélez, Es un grupo difícil y lo único que Vélez, pasa... Peñarol, no. Peñarol viene mal. Vélez está mal. San Antonio y Bulo Bulo no juegan desde octubre del año No, pasado. pero entre joda y Pero, joda, yo te digo algo. Olimpia está mal también. Yo te digo algo. Así como dicen la frase, Olimpia juega diferente la Copa Libertadores, Peñarol puede jugar diferente la Copa Libertadores Sí, también. Peñarol le tiene a Diego Aguirre. Diego Aguirre es un tipo que te sabe jugar Copa Libertadores. Aunque el olimpista no quiera, Diego Aguirre fue el que juntó más puntos en la Copa Libertadores. Dice, por favor, Palermo, ¿es Morimi o por Vareiro? Hugo También. por Prato y Hugo... sacalo al Por demonio, Olmedo. sacalo. Así como Alfaro decide y hace las cosas en el momento que tiene que hacer, que haga Palermo. sabés No que- que le cambie a los 75. Perdón, Marco. No, porque vos sabés que resalto lo que decís, porque ¿se acuerdan que estábamos ahí justamente en el Defensores y hablábamos que la mitad de la cancha no estaba funcionando bien ese planteamiento 4-4-2 e ingresa, bueno, el planteamiento siguió, pero se hicieron los cambios y rápidamente entró O sea, Galarza. No tenés 3 volantes. Galarza entró. Lastimosamente de Olimpia, Cambio totalmente. tu volante está todo lesionado. Sí, Franco, que para mí tiene un buen comienzo de la apertura. Parece que van a seguir Haciendo todos. goles. Para mí que van a seguir. Sí, porque Bueno, vemos que están creo que no todos hay ingresando cambio. al campo Hola. de juego, ¿eh? Hasta el momento no hay cambios, parece. Sí, hasta el momento no hay cambios, Belén, confirmado. Vamos a ver si de por ahí nos sale Luminoso a cambiarnos la historia de este segundo tiempo.
Vamos a ver si Olimpia puede cambiar el panorama, si puede dar vuelta al tricolor. Ahí está el demonio, con una carita que dice, bueno, ¿Qué le la habrán cagué. dicho? ¿Qué le habrán dicho? Pero demonio, para mí en este segundo tiempo cambia algo, ¿eh? Con que pensar que la Copa de ganar lo debí. Y ya está, muchachos. Ya está. Para mí, demonio Ahí está. va Esta la a van a limpiarse, hacer a muerto. va a limpiar esta cagada que acaba de hacer. Arengando Robert Roja va a reiniciar el segundo tiempo. Olimpia Nacional, Nacional Olimpia. Veremos cómo termina la cuestión. Gana Nacional 1-0. Gol de penal de Gustavo Caballero. Hicimos un penal estúpido, boludo. Se podía haber editado bien. En la mitad de la cancha se encuentra la caprichosa. La va a mover Colman para Nacional. Señoras, señores, segundo tiempo, dice hola. Y también le respondemos con el relato y la transmisión de este encuentro. Y atención que va Orlando Gaona. Cortó Olimpia. Ahí va buscando Prato. No hay cambios en este segundo tiempo. Ahí busca Orlando Gaona Lugo por ese sector izquierdo. Carril izquierdo, frena. Atención Orlando, se mete al área, cruzó. Robert Rojas acá. Javi. Intercepta Demonio. Vareiro atrás. Levanta la pelota Liche y avanza Javi Domínguez. 6 de mayo va Javi, pide Prato, levanta la mano Leguizamón. Se viene conjunto Olimpia, quiere lavarse la cara en estos primeros segundos. Hay falta. Falta, foul. Pelota parada, cayó el hombre que para mí es el único que hoy está rompiendo todo. Javi Domínguez. Ahí la falta. Pelota parada para Olimpia. Primer minuto. A ver si sale el elástico, el que salta alto, Antonio Vareiro. ¿Quién Mete vos un gol fue de cabeza. causante de Vale. el penal? Tiene que limpiar su cagada, sí, mal suena, pero tiene que ser así. Atención, vendrá la pelota parada al área de Nacional. Nadie, Monteagudo despeja, le queda Javi Domínguez de pecho. Va buscando Leguizamón, se lanza y hace la palomita para salvar esa pelota. Busca Olimpia arriba, está Richard Ortiz que la baja, viene el remate. Pasó cerquita, buscó Richard Ortiz de volea, Espera, ¿no rebotó por alguien? No. Le pegó mordido. ¿O no está bien dicho? ¿Mordido? Claro. Ahí está. Le dio más con la canilla que con el empeine. Incómodo, chito. En el perfil de cervecero.artesanal. Bien, Javi. Saludo para cervecero. Que ahora le estamos reportando a la cuenta. Decirle que baje. Ahí está buscando y saca Olimpia. Atención con Orlando Gaona Lugo. Ya recuperó Olimpia, sale el decano Javi Domínguez, se adueña del carril derecho. Avanza Javi Domínguez, acelera Javi. Domínguez pide Hugo. Ahí está Javi. Me gusta más, por este sector Javi Domínguez. Ahí se mueve. Ahora Antonio Vareiro retrocede con Richard. Richard por el costado derecho. Se acopla la jugada. César Olmedo. Se arrima Olimpia. El taconazo de Javi. Pegó por Prieto ahí lateral. No estamos metiendo taconazo. Saludos, Javi. No sé si soy tu ídolo, Rey, porque estás recomendando una página para el partido, Gerard. Vaya. Toca Rojas. Balón para Licha López. Medular para Olimpia. Rápido el toque de primera. A ver, Licha. Ahí está. Se proyecta López. Atención con Licha. Lisandro. Descarga en Leguizamón. Magnífico la Mira jugada. Leguizamón. Mete de vuelta al medio. Olimpia buscando los espacios. Tenemos 47 minutos. ¡Pase ¡Epa! Richard, boludo! Y se viene ahora Nacional. Se lo impide Zavala. Ahí está la pelea. Vamos a ver qué acontece. Y toca atrás. Bien. Javi Domínguez. La mueve Richard. Está moviéndose de Olimpia. La mueve. Saludos, Gianni Lu. Atención. Ay. Si se regala esta parte se complica. Se complica y se viene a la contra. Se viene a la carga. Gaona Lugo. Tocó para Prieto. Avanza. Epa, corta. Y mete el tacón. En esa Olmedo que se enoja. Obviamente con Prieto que lo bajó. El Ay. balón corresponde a Olimpia. Qué Lindo, buena pelota pa. filtrada. Y va saliendo Monteagudo. Y entrega mal Monteagudo. El envío corto de parte de Richard Ortiz a la pelea. De vuelta a Olimpia. Se viene el decano. Ajusta. Y está en zona de gatillo. Ahora sí retrocede Leguizamón. Medular para Liche López. Quien busca, quien se proyecta en este segundo tiempo. Richard ya no da más, dice Dani. Pero Richard no está, muchacho. Richard Ortiz. Ahí está peleando Olimpia y toca Javi Domínguez. Este es Richard.
Ortiz, buena pelota de Ortiz para Prato que la baja de pecho. ¿Quieres el Ortiz? Lo baja Sorto. No hay falta. No le cobró. No le cobró y ya le queda a Javi Domínguez. A ver, Javi Domínguez, ahí la metió para Leguizamón. Le pide Facundo Zavala, retrocede Leguizamón. Está Ortiz, toque corto y preciso de Olimpia. Manda el centro. Olmedo decide frenar esa acción y viene Olmedo al arco. ¡Oh! La saca Monteagudo. Madre. Tira tu centro sin Uy, tener uy, los uy, altos. y recupera Colmán y se Por proyecta primera también vez, Icho bote del área, Jara. loco. Uy, uy, uy. Le queda ahora Olimpia, su unida y vuelta, tremendo. Facundo Zavala pelea con Dale, Icho. papá. Toca Facundo, la mete para Hugo. Va metiendo presión nacional. Le queda la pelota a Olmedo. Olmedo adelanta para Hugo Fernández. Se viene el decano, quiere descontar, quiere equiparar las cosas. Madre Y mía. va uno, le dice, no, espérame un ratito más. Espérame un ratito más, le dice Gaona. Licha López, moviendo Olimpia, 50 minutos. 5 minutos de la primera etapa. ¿Qué anémico es? ¿Esto el miedo? No. No. Ariel, corre, tranquilo. Dios mío. Icho, Jara. Mueve Celso Ortiz. Bien pasó y se dio la media vuelta. El toreo de Celso Ortiz. Ahí recibe Monteagudo. Agudo devolución para Ortiz. Presiona Olimpia alto con Javi Domínguez. La salida corresponde al equipo de el hombre que hoy dirige al tricolor. Cabo Sarabia. Prieto para Gaona Lugo. Recostado por izquierda Gaona. Dibuja la diagonal Icho. Quiere el pase. Va Gaona Lugo. Cruzó la pelota y saca Ortiz. No del todo. Sigue en la medio luna. La pelota la quiere Juan Luis en esa. No pudo. Y al ataque el decano. Se viene Hugo. Va. ¡Epa! No, Fernández cayó. Falta de dicho. ¿Amarillo o no? Amonestado. Ha molestado. Ah, fue el capitán. No, sí, fue dicho. Fue Jara. Fue Jara quien lo bajó. Pelota parada para Olimpia. Alfaro, en 2 días te armó 5 jugadas. Y Palermo en más de un año que está y no sabe qué juega. De verdad aprovechamos mal el momento de los demás clubes del otro año, dice. El otro año. Uf. ¡Demonio! Año pasado. Insisto, Olimpia. ¡Demonio! Bareiro. Esconde la pelota. Atrás el ex Libertad. La mueve Licha. Ahí el balón arriba de Rojas. Licha da indicaciones desde atrás. Le queda a Richard Ortiz. Pero no tapó. Boca Facundo Zavala cerca de la media luna. Qué buena pelota. Está Prato. Tapó y viene el remate. No, dejate de joder lo que falló Estaba Prato. todo habilitado. Tapadón del Kili, ¿eh? Ahí está el balón de vuelta para Javi Domínguez. Javi mete la pelota. Interfiere el hombre de Nacional. Madre. Ahí está. Ahora saliendo Licha. López. Bien, Licha. 2 pelotas de gol que sacó el Kili. Qué bien lo que está haciendo Licha. En un Olimpia que está jugando bastante mal, el arquero Rojas ya sacó 2 pelotas de gol. Te juro que ver un partido de la selección paraguaya de los mellizos es mejor que este Olimpia, dice. Ahí busca de vuelta Olimpia. Balón para Hugo Fernández. Aunque está mejor Olimpia que el segundo tiempo, ¿eh? Licha. López metió buena pelota y en el toque arriba aguanta Prato. Pero Prato, no pivotes. Date vuelta y pegale. Falta, profe. No sé si vas a coincidir conmigo. Prato no puede estar solo arriba. Yo no sé. A ver, digo y reitero, el sistema de 3 volantes es insostenible con los 9 que propone Olimpia. Uy, lo que falló Prato. ¿Eh? No, tremendo lo que falló, ¿eh? Y nada, con todo el tiempo del mundo. ¿Eh? Uy, le pegó mal. Pero igual, tapadón de Kili. Epa, ahí Colmán con Domínguez. Que se vayan todos, dice Dieguito. No, Ariel Cor. Pelota parada que favorece a Olimpia. Va cargando Facundo Zavala. Toda la Nico, gente. ¿eh? Banco, ¿eh? Atención, Olimpia busca el empate. Facundo Zavala al área, sector derecho, cabezazo está. Lo saca Juan Luis Alfaro, le queda a Orlando Gaona. Lugo despeja con la pierna izquierda. Se escapa la pelota por un costado. Juega rápidamente Hugo. 53 minutos. Segunda etapa. ¿Qué pasa? dice? ¿Estás revisando algo? ¿Está revisando? No, juegue, dice. Juega y juega el equipo de Palermo ante el de Cabo Sarabia. Licha. López en corto. Va moviendo el equipo de Olimpia. Buen envío. No puede controlarlo en esa.
El hombre Uy. de Olimpia sí es Antonio Vareiro. Antonio pegó por el hombre de Nacional. Pegó por Benítez, por Gastón. Hay juego con las manos para Olimpia. Javi Domínguez se conecta, mete la pelota al medio. A ver qué hace Hugo. Lo ve muy bien a Zavala. Pelea Gustavo. Saca Gustavo Caballero. Aparece Hicho. La baja de pecho. Licha López. Viene Leguizamón. Tocó para Facundo Zavala, que está ahí. ¡Qué bien la hizo Zavala! Le queda para Licha López. A ver, se anima López. Retrocede para Richard Ortiz. 54 minutos, defensor del Chaco. Está ganando Nacional. Qué buena pelota para Leguizamón, que la baja Leguizamón. Cortó Núñez. Cortó Núñez y se lanza y recupera en esa. Qué bien la hizo. Ahí va buscando limpia, pero se arma la contra. No se había escapado la pelota. Hubo una falta de Cobró Gustavo. mano. Se enojó. ¿Cobró mano de Gustavo? Se enojó Gustavo que me quiere Márquez. ¿El número de Gustavo? El número de Gustavo es Fíjate acá. 40. ¿Viste? 11. Pues no fue 11. mano, ¿eh? No fue mano, profe. Pelota parada. Se escucha el depósito de Coque. Pelota parada. No. Marcos, decía un poco maripán. Maripán. Nos acordamos de vos el viernes, fue el que te salió maripón. Sin Ah, querer. maripán. No, perdón. Mariposón. No. Mariposón, de repente. Pelota parada. Va a buscar Olimpia. Quiere el primero del partido. Para él lo quiere empatar. Atención. Va a buscar Olimpia. Facundo Zavala detrás del esférico. Facundo manda al centro. ¡Oh! Para nadie. Y le queda el remate. A ver, Hugo. Ahí se acomoda Hugo. Viene el centro. Ahora sí. ¿A quién? Con lo que le tira su centro. Buscó al demonio. Pero si él lo está jugando. No, tranquila. Se vienen los cambios. Se viene Eric López. Y Hugo Adrián. Lo va a Y Hugo quitar. Adrián. Chao Prato Lo y que- chao Demonio. Los cambios que dijo Coque. Iván. Epa, Iván va a jugar por derecha. Por fin. Vamos a ver si... Ay, ay, ay. La mitad de lo que cobra para un mal le cobra yo Olimpia. Si hay Catamaco Olimpia. Gianni Lu. Se fue Sale Prato. Prato. Se va Prato 19 y el demonio. Al partido del demonio. Malísimo. Malísimo, por Dios. Bueno, Hugo Adrián, confío en vos, te bendigo. Hizo honor a su apodo, el demonio. Es malo. Leguizamón por derecha. No, Belén, no, Belén. No es la manera. Totalmente, Belén. Gracias, Marcos. 30 Bien. a López. 32 para López. Eric López recién ingresado. Menos mal que mi club es Paraguay, carajo. Lateral de Facundo Zavala, corta. albirroja ya. Nacional, se viene Gustavo, qué buena pelota invirtió. En esa zona viene Gustavo Caballero hasta el fondo con Facundo. Se fue la pelota por Gustavo, hay salida. Cara- Pasé, Gustavo. Que deja el balón ahí. Se enoja Coque con Gustavo. Caballero. Tonto. Tranquilo, No, no es la forma. tranquilo. Factor de Bala Blue. ¿Eh? ¿Eh? Factor de Bablu. Factor. Factor. Factor para mí. Factor. Factor. Dijo otra vez Factor. Harina tío con él. Qué tonto, tío. Eric López, primera intervención. Factos. Mueve. Lee en Twitch, sí, tío Ramón. Claro, sí, le respondí. Ay, Ramón. Y pa. No hay 57. de Cars. No, pero no la tiró De Belén. Cars. Belén. ¿Se acuerdan? Belén. Por favor. Chule, está chuleando Belén. Estás jugando con pero fuego. la- Belén está tirando. No, ese auto que es amigo del Rayo McQueen. ¿Cómo? Ah. ¿Se acuerdan? Ay, No, yo decía, ¿y qué color es este? Ramón. ¿Eh? ¿Nunca vieron ese? No, no. ¿Qué color es este? Ramón. Ahí, mueve la pelota limpia. Para rubia, dice Ariel Cor. ¿Qué juega? Pregunta. Soy hombre, no más. Está jugando Olimpia. jugando ante Olimpia Nacional. contra Nacional. Robert Roca se proyecta. Ahora le guisamos por derecha. A ver ¿A qué qué puede se ofrecernos el iba? Rayo. Se viene la pelota para Richard Ortiz. Ahí está la pelota de Richard. La baja muy bien Hugo. bien. Y está la bajó. Y está Kili. Entendí la referencia a Belén, dice Pedrovi. Claro. Ah, de ay, Ramón. Ay, Ramón. Ramón. Ay, mi Rodney Redes, ¿dónde estás que no te veo? ¿Hacen clip de los goles de Nacional? No, Fede. No. Mi tío por hacer. No. Qué maleducado. Yo digo lo que ustedes quieren decir, No, nomás. no. ¿Qué digo? Se enoja.
Sale Prieto. No es la forma de ver. Perdón. Perdón, me fui toda. Ingresa Ramírez. Perdón, amigos. Yo tengo muchos amigos de Nacional, perdón. Ah, yo pensé que tío por. No, de Nacional. Ahí sale. Así luego Belén, qué grande Nelcon. ¿Eh? ¿Por qué Nelcon? Porque Nelson con la CSR. Ah, mira cómo me cuesta, ya. Te costó, ¿eh? Me costó bastante. ¿Por qué Nelcon? No, realmente es cierto lo que dice Fede, perdón. Todo tiene que ser así, ¿es cierto? Hay un tema, Fede. Esa es una bajada de línea de la marca, bro, que trabajan con la marca nomás, mi querido Fede Díaz. Tenés razón. Horacio, querido, ¿cómo te va? Tenía que ser, pero no se puede. Saludos para vos, gracias por sintonizar. Tiki-toki con nosotros. Ahí está el balón para Olimpia. ¿Será su cuenta real? No es porque la cuenta real manejo yo. ¿CM? ¿CM? Ojalá. Hacelo. ¿Por qué no? Le voy a decir, yo manejé Pasión Estudio. Un saludo a los chicos de paso. Ahí está. Olimpia, no vaya falta para mí. No. Esta cuenta tiene más seguidores que la oficial. ¡Qué bola! Sí, 50 K en esa cuenta, boludo. Saludos, querido. Gracias. Mica Álvarez, gracias por estar con nosotros y seguirnos. Coque sacar al liberteño infiltrado. ¡Qué buena pelota! Y se va Juan Luis Alfaro. Se lanzó Marino. Arzolendia. ¡Epa! Marino. Por fin saliste. No fue vivo el de Nacional, porque mirá que si ¿Eh? podía buscar algún penalcito, ¿entendés? No fue Claro. vivo, digo. No fue vivo. No. Sí, no se avivó. A Hugo Fernández se le dice No. mínimo como un múltiplo. No. ¿Por qué? No sirve para nada, no. Por favor, muchachos. Te va a callar la boca. Con este resultado, Nacional está saliendo del último puesto de la tabla. Bueno. A Olimpia le está ganando ya. Nacional no le gana a nadie, boludo. A nadie le gana Nacional y contra a nosotros no vienen a ganar. No. Qué burro Todos que quieren son. Off jugar. dice, off dice. F dice, ¿eh? Sí. Pasión se F5 cayó, dice. Se cayó. Ay, Ninati. Orlando Gaona Lugo, se va Nacional, Gaona Lugo, mamita querida. Ahí saliendo, Olimpia de vuelta. Hola María. Volvimos. Volvimos, Nelson Pagal, Tigo. Levanta Licha López, busca a Hugo Adrián, que hasta el momento no tuvo su primera pelota en el partido. Hay lateral para Por Dios, Olimpia. qué aburrido este partido, en serio. De verdad. Además, el horario. ¿Qué horas son? A ver. Uy. 9:52 Uf. de la noche. ¿Vos sabés qué? No, mentira. Pelota parada para Nacional. Nelson, deja de... No. Hay más eco que transmisión, dice. No. No. Sí, yo. Mago Mam, cortate. Por favor, Magomam. Mueve. Y ya comienza a correr la pelota por los pies de Guicho. Cara, juega Cara, toca atrás. Se viene Jara, tocó para Caballero, pegó por el hombre de Olimpia. Hay reposición manual para el equipo de Nacional. Coque Coiteo y el demonio, dice Carlos. Ahí está Juan Luis Alfaro. Mira cómo llamaste. Sí. ¿Será el nuevo? ¿Es el nuevo? Y ese fue el del banco. Ay, claro, lindo. Ahí está la pelota de Juan Luis, arriba, saca. Licha López, a ver qué hace Olimpia. No, a Fede hay que sacar la tarjeta amarilla. ¿Qué Uy. dice Fede? Ahí viene la pelota. ¡Epa! Ay, juelote, le chutó en la panza. Ahí está Fede. Offside core. No leas. No leas. ¡No! No. Ahí no, Fede, ahí se viene Fede, se viene Fede. Para eso lo. 600 segundos. Sácale. Sí. Sácale. Time out de 10 minutos. Fede, si no hablas, sos olimpista. 63 minutos de partido. Es una estrategia de Palermo para traer la cuarta. Tranquilo, muchacho, Isabel. Ahí pide Colman arriba.
Se muestra Colman. Hay lateral para el equipo tricolor. No, pero- Mueve Olimpia, saca. Ahora, a ver qué hace Adrián. La aguanta, la quiere sacar. Ahora sí se viene, le dice Amarilla, Monteagudo, tranquilo. Amarilla. Monteagudo, amarillas para Monteagudo. Acá fue Montegrave. Pueden hacer cocido, Marcos. Pueden hacer cocido, Marcos. Estoy. ¿Qué? No, no, cocido. Por el cocido, nada que ver. No, Mr. T, no. Por favor. Por el cocido estoy. No, ni en pedo, ni en pedo. ¿Está Marquito? ¿Sí o no, Marino? No, mal cocido. Hola, pasión. Está bueno el relato de Lulax. Oíma, mago mame. Oíma. Gracias, Ruti, por el men. Quiere mera. ¿Por el mentiroso? No, nada que ver. Ahí viene la pelota al área. La saca rápidamente y se viene Olimpia. Y yo, Jara. Paraguay, Fiui. No, Marcos, boludo. Ya mata silencio, Marcos, boludo. ¿Cómo que Fiubi? Tengo una pregunta. ¿Qué son dos? ¿Sí? ¡Ay! ¿El banco entró desde la primera fecha ya El banco está de siempre. al torneo local? No. Siempre estuvo. ¿Sí? Siempre sí. Claro. Es que con todos los rebranding que tiene ya me mareo todo, ya por todos lados está y no sé más en dónde lo que no está, perdón. Próximamente. Ahí todas se las viene. cuentas. Ahí está el balón. Ahí está Legui. Sabón tocó la pelota ahora para Domínguez. Hay tiro de esquina. Y Yacu Marcos, estoy. Pesada esa Ruti. Reenviado. Estoy. Y por el banco. Ay, cuando te llames, ¿eh? Sí, le voy a decirlo en su cara tantas veces. Te Pegaría tallé. un buen capiatá para dormir bien. Tantas veces hablé mal de Oller. No, Jorge. ¡No! Ay, tiro de esquina para ¡Ay, Olimpia. Dios! Busca el primero Olimpia. El centro está. No puede Hugo. Le queda Olimpia respirable. A ver qué hace Domínguez. Domínguez atrás. Centro, para el centro. Ahí está jugando Licha. Ay, López. ¡Epa! No puede Robert. Uy, Profe, hubo falta ¿cómo ya, le llegaron a Licha, eh? Hubo falta ya, profe. No cobro, vio. No cobró. Ya se levantó Licha. Hombre de hierro. Cualquier cosa. Iron para Man. actuar, menos lo que son, de verdad. Coleman. Pelota arriba de Coleman. Épala, hace la de Bale. Ahí está el balón de ¿La de Javi quién? Domínguez. La de Bale. A de ver. Toca Marina. Qué partido difícil de llevarle, pero ahora hacemos la No, posible. Junior Paredes, amarilla. No, Junior. Saliendo Olimpia, a ver qué puede realizar el equipo de Palermo. Se van acabando Chicos, los que no minutos. silencien. Y Nacional está teniendo un jugador más en el partido. Atención con esto. Se viene Leguizamón. Tocó la pelota para Eric López. López que aguanta. Claro, un jugador más. El tiempo a su favor. Toca Leguizamón. Mueve la pelota. Olmedo hasta el fondo. No puede Eric Muévelo, López. muévelo. Ay, Ahí ay, está. ay. Recupera López. Quiere Olimpia. López cruzó. Está Hugo Adrián. No meta eso, hermano. Ya llega y tiene mala fútbol. ¡Saludos! ¿Cómo veo? ¿Eh? No, dice, si nos mandan saludos lo que va a dar gusto, pero no se ve. Coque, ¿verdad? ¡Saquiel! Mira. Coque, es verdad que quería ser como. No. ¿Eh? ¿Cierto eso? Él era tu inspiración. Abreu. ¿Cómo entendés la caprichosa voz? Abreu. Un buen capiatá para mimir. ¡Basta! No, pero decía el clip, boludo. Sí, el No. presidente de la Federación Rusa. Un Vladimir. ¡Wow! ¡Wow, Marcos! ¡Qué buena frase! Seguro querés. Toca. Cocido habrá querido decir. Ahí se viene. Coque, si tenés remera negra es porque soy liberteño. Ahí, güey. Ay, ay, ay. ¡Ay, Dios mío! Full. ¡Qué mal! Porque él le está dando Félix, si no hablas olimpista. sentido, Colman ahora. Si nos escriben en el chat olimpista, Félix. Gumilks. 11. Ah, bueno. Pablo Aquino, gracias por seguirnos.
Franco ha retirado la expulsión temporal. Eva Elizabeth Arzamendia. Gracias. Richard. ¿Qué? Le pegó un patadón, boludo. Se fue el rubio, ¿eh? Hablamos. Sí, señores. No, vos tenés... Ingresa Abreu ahora. Vamos a ver qué realiza el joven. Salió Hugo Fernández. Este hombre que puede Estira. cambiar muchas ¡No! cosas. Que puede cambiar muchas cosas, ya lo dije. Abreu. A ver si es la solución de Olimpia, ¿eh? Velocidad. No soy repollero ni pedo. El hombre quien ingresó, justamente estábamos conversando en la mitad del partido, en el entretiempo con Belén. Abreu ingresó en el 4-2 ante Trinidense en el 12 de octubre. ¿Qué dice? Legal, pero hoy no me invitaron. ¡Pelota! Dios mío, pasión. Se arrancó. Pelota parada y va saliendo Monteagudo. Arriba. La pelota de Monteagudo. El cabezazo al área y sale Marino. Asegura todo. Ingresó el Loco Abreu, dice Iván Fernández. ¿Cuánto va? Dani Cabrera está 1-0. Gana Nacional. Pasión Estudios sortean a Nelson. ¿Qué? Ahí está Pasión Gumaril. No. Ahí está el balón de Robert Rojas. Pongan participo en el chat. Pongan participo. Licha López. ¿Qué? Prefiere jugar con Robert. Avanza Rojas. Robert. Ya ingresó Abreu. Pide Abreu. Se muestra. Ahí está jugando Legui. Samón. Va jugando Legui. ¡Gana Samón, ya! balón ahí. Saca Monteagudo. Pegó por Orlando. Gaona Lugo. No se escapa la pelota. Levanta el esférico buscando a Colman. Ahí aparece Javi Domínguez. Se abre Abreu. Ahí se perfila Abreu. Saca la pelota. Epa, falta, profe, cobrarlo, ¿eh? ¡Anótame! Saca la pelota. Ahí lateral. Aguante. El partido está aburrido como tener a Franco de novio. Hija de No, puta. muy fuerte. Ariel, No, pará. esperá. Tipo como chupar clavos. Ya. ¿Qué? Atención que se Qué viene fuerte, Licha López. Licha, dibujaré diagonal Licha. A Dale, ver, abrí. pide la pelota a Abreu. Toca Domínguez. Atrás. Richard. Rojas. Roja para Licha. No, tío Licha Ramón, no, por el tío costado Ramón. derecho y se viene Orlando. Gaona Lugo. Aguanta y recupera bien. Puede ser. Ahora. Tío Ramón, viejo. No. No. Ya es señora. ¡Ay, ¡epa! Falta, profe. Cobrame una, Carlos Paul. Pelota parada. Eric López que sprinta. No, Víctor 19, no. Oíma, Víctor. No, Oíma. dice vos, pedazo de bobo. ¿El pío hace también eso? Por el puro, dice. Ah, el puro pío. Sí. El pío. Sí. ¡Epa! Buah. Ahí está buscando El limpia. demonio Barrio se reivindica en el segundo tiempo ahí, Marcos. Yo dije que Abreu tenía la ficha. Vamos a ver si. Sí, Por lo menos ahí no se va. Qué malo este partido, por Dios. No, inmirable ese partido. En serio, no puede ser. ¡Dale Olimpia, carajo! Pobrecita la gente que se fue a la cancha. Qué pucha, porque no hicimos Libertad que metió 5 ya. Cuidado la garganta, papá. ¿Qué? En breve se lesiona Abreu. No, hay que falta. Ay, fue chutó todo el micrófono del... ¡Qué bobo, Abel! No. ¡Qué bobo! Che, no es gracioso, ¿eh? Marco está... No. Ese no. Marcos, te haces del amante de los autos. Y por los autos no hiciste nada. No. Amarilla para Juan Luis. Libertad sale otra vez campeón dupla. Así dice Antonio González. El video de Calé más entretenido. Te juro. ¡Cobre! Es cierto que Gil soy. Perdón. No, pará. Pará, boludo. No. Ese no. Esos son momentos, rey, no. No. Espera, yo no sé qué No. Sigue el partido. Sale Olimpia. Sale Olimpia. Porque yo dije, es cierto, dije yo. ¿Qué Javi leí? Domínguez, Legui Samón. ¿Qué leí, chat? Perdón. No, muy fuerte.
No me di cuenta, boludo. Eric López. López para Richard. No, ¿qué dijiste? Ah, la pucha. ¿Qué No dijiste? sabía quién era, boludo. Ahí me acordé. Ahí está Eric López, recupera bien. El se tema sí viene. notifica, jodido. Adrián lo pega. toca. Abreu, Adrián, ¿por qué le pega Adrián? Estaba Abreu solo. Saca Nacional. Yo Estamos- también quiero saber. No, Dieguito. Mamá querida. Gabinete de crisis. ¿Sabes? Coque está feliz porque está puntero, dice FedEx. Bueno. Pará, pues. Che, pará, Ana. No, espera. Gracias por seguirnos. 2, 5, 6, 20, 15. Pobre Junior, boludo. ¡Ah, Junior! Perdón, Junior, perdón, Dieguito quiere saber de qué se ríen en TikTok. No. ¿Se viene la ley del ex? Se prepara. Lo único que falta, Marco Gerard, que Arrua no va a gol, la gran. A la pucha, aquí. Qué loco, Gerard. Arrúa. Se sortea la Perdón, cara, Junior, perdón. Ingresa. Con la número. Cabatino. Estamos por ver el campeonato y Coque se cae de risa, Se muchachos. va Coleman. Es que tenés que sonreír para, Risa. para no caer en la locura. Caballero. ¿Entendés? Claro. Tenés que sonreír para no caer en la locura. Marco, O si no- cierto que te gustan los caños escapes. No, boludo. En la moto. Ahí está la pelota. No, realmente no me gusta un carajo eso. Ahí está el balón. Bueno, partido aburridísimo. Veremos si Olimpia cambia algo en estos últimos minutos. ¿Qué pico va a cambiar? Va a perder 2-0. No. Qué loco. Marco, miró la cámara, me falta poco. Por la gente que se va al estadio a ver Sí. este paupérrimo partido, en serio, Gerard. ¿Por qué cada vez que Olimpia pierde, Coque se hace el chistoso? Y dice, ¡epa! ¿Quién dijo eso? Leoneo ahora. Fede. Mentira, no fue Fede, es Richard Velázquez, de TikTok. Ah, bueno. Ahí no te puedo banear. Realmente se puede. Dale, nada, vamos. puede poner la Dios esposa mío. Ahí está, buscando. Mirá Javi Domínguez, ¿dónde está? Javi Domínguez. Toca Abreu. Abreu, atrás. La mueve. Ahora, Olimpia por arriba. Qué buena pelota está Facundo Zavala. Zavala la baja, Zavala Facundo. Y está. Cayó en el área. No hay nada, Richard la rescata, Allá, pide allá. Abreu, balón está para Leguizamón, hasta el ¡Pegale! fondo, cortó Nacional, ahí está Guadrián, a ver qué realiza, qué puede hacer. Mamá. Uy, descoordinados todos, le queda ahora Licha, le va a pegar, deja la pelota ahora para Leguizamón, no puede de Orlando Gaona, sale Orlando, dejó para Icho, retrocede Olimpia, Madre mía. 76 minutos, 76 minutos, se va acabando el partido. Saludos para el excelentísimo expresidente Mario Abdo Benítez, ¿Qué? que se encuentra en el chat de TikTok. Ahí está saludando a los hermanos. Excelentísimo, dice. Ahí viene la pelota. Ay, se resbaló. Se resbaló Javi Domínguez. Presidente de TikTok fue porque después un huevo hizo. Educado. Ahí está el toque. ¿A quién me le decimos el educado? ¿Por qué? Ah, déjate de joder. Toca Licha. Bien, bueno, el nombre de Nacional está sentido allá. Muy sentido. Pero jugá, no me importa. Cerro pregunta quién está ganando. Está ganando Nacional. Y lo paró. ¡Ah! Esa remera, mi rey, para mí que hay que cambiar. ¿Qué te pasa? ¿Y el partido contra, entrenaste contra Libertad? No tenés contra libertad. ¿Contra quién? Ahí, güey. Contra Libertad, güey. Que me necesitamos mostrar, mirá, la remera. Qué loco. ¿Por qué vio jugamos tan mal? Saludos al tío. Solo tiene tipo. Solo tiene tipo de otros países. ¿Cómo, cielito? Gritaba de la nada. Si así te pones versus Nacional, imagínate versus Bulo Bulo, Coque, prepárate. Sí, me preparo mi... ¿Qué? Gracias. ¿Qué vas a preparar Natsue, contra por los 4? Bulo Bulo? Bulo Bulo. Me entretiene más ir a terapia. No. Ariel Cor, déjate de joder. Ahí estamos viendo. Licha. Facundo Zavala. Siempre Marco acordándose de papá, dice. ¿Quién? Culo, no hace el culo. No. Richard Ortiz levantó para Guadrián, la saca Monteagudo, despeja del todo. Ahora
el hombre de Nacional. Qué feo realmente que perdamos este partido, che. Licha. Legui. Atrás para Licha. López. Avanza Olimpia. A ver qué realiza el decano. Domínguez la mete al medio. Avanza Robert Rojas. Al ataque el equipo de Palermo. Lo quiere ganar el equipo de Palermo. A ver si le resulta. Toca atrás. A ver. Abreu. Rojas. Tocó arriba. Está Richard. Puede venir el remate. ¡Epa! profe! Eso es faltísima. Falta, profe. Falta. Y retrotrae la acción. Amarilla, ¿eh? Pelota parada Amarilla. para que le pegue. ¿Para quién? Zabala. Para que le peguen, ¿eh? Agarró Leguizamón. Para que le Leguizamón. pegue Legui. A ver, ¿fue falta? Es amarilla eso, hijo. Tarjeta Mal. Que Ramírez. estuvo muy cerca de... Es amarilla eso. para tarjeta. Cerro, también por Twitch. Cerro. Por Twitch. Pasión Estudio PY. Pelota parada. Y es... Que bien relata Mike Towers. Ramón. Pelota parada para Olimpia. Busca el empate sobre los 80 minutos. Atención con Leguizamón. Conversa y frente a la barrera está Richard Ortiz. Barrera de muchos hombres. Barrera que se prepara para lo que puede ser lo peor, el empate para Nacional. Le va a pegar un entendido. Uno que viene a hacer figura en Olimpia. Ahora por derecha. No está Redes, pero está él. Leguizamón le va a pegar. 80 minutos. También está Zavala. Tapándose la boca los tres. ¿Habrá algo preparado o directo al arco? ¡Atención que se viene Olimpia! Lo quiere empatar y después lo quiere ganar. Kili en el arco. Atención que va a pegarle ahora Leguizamón. Mamita querida. Mamadera. Mucha previa, poca acción, mala. La de... No, la de Leguizamón. Me entretuve más esperando mi turno en IPS. Qué loco. No. No puede ser. No puede ser. A la luna, dice Mo. Quiero ver el video. Soy el día, güey. No, Mago Man. ¿Cómo? 81 minutos. Parazos de Cerro. Vete. Se busca DT, disponibilidad inmediata, residencia en los alrededores, capacidad para manejar equipo grande. Experiencia más de 6 años. Atentamente Olimpia. No. Ya. Ahí se viene Gabona Lugo. Ataca ahora Nacional por el costado izquierdo. Caballero marca el pase, sale. ¿Sabes lo peor? Que Nacional no propuso nada. Ortigosa le... No, Cebolla. No, Cebolla. ¿Qué onda Palermo la vez pasada? Le etiquetó a Giorgio Armas en su historia No, del sorteo. no era Giorgio Armas. Un sastre era. Por el saco. Giorgio Armani. No, otro. ¿No era Giorgio Armas? No era Giorgio Armas. Era su sastre. Va, te está pagando canje encima. Y claro, pues no puede, pero... Ah, cobre. Quisiera ser Palermo. Que pague. ¿Eh? Ahí busca arriba. Atención Tipo. que bien la hizo. Limpia. Saca. Puta. También. Ya no digo nada, boludo. Ya piró, boludo. Ya. Yo no digo más nada. Dios mío, qué gagata Belén. Yo pensé que era Giorgio. Hashtag perdón, El Derlis, por todo. astrólogo. Coto no es a quién le traigo a Gorilas. Hijo de puta. Bueno. Se busca de Gracias. procedencia tobateña. ¿Eh? Víctor dice. Rana Víctor. Olimpia propone por el costado derecho. Uy, Leguizamón. Uy, Olimpia no está proponiendo nada. Ya son 83 minutos. Dedicarte en un lugar. Sin Uy, problemas. uy, uy. Atención que Uy. busca. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Se enciende el Ah, peligro. güey, ¿cómo Licha que hizo? López. Es un burro, tenía el pase ahí. Segundo y es un burro, por suerte. Falta. Marco de Teo Olimpia. Amarillas para Orlando Gaona Lugo. Nelson, si se te llama Coto, aceptás, sé serio. El lunes estamos en la villa trabajando. Ya tengo mi cuerpo técnico. ¿Se puede saber o te lo guardas para vos? No, asistente 1, José Barrios. Mamita lindo. Asistente 2, Franco Barrosa. ¡No! ¿Por qué no?
¿Por qué no? Atención, Hugo Analista de video va a Adrián. ser. Atención, Hugo Adrián. Balón. Mamá querida. Tiene experiencia en videos. Mamá querida. No puedo hacer tu a ver, quiero. ¿Vos? No, yo sé qué cargo va a tener. No, pará. Me lo guardo para mí. Se viene el descenso. Chao, Palermo. Ay, Ni al equipo de pasión puede dirigir Ina Nelson. no. Video. No. Mr. Tenz, vos estás como loco, ¿eh? Sí. ¿Está lleno? ¿Está lleno? Sí, está lleno. Está muy lleno. Sí. Quiero desalojar. Con Sergio. Este se El hallador, dice. se fue al súper a comprar plasticolas, ¿eh? Tiene trabajo práctico. Sí. No puede hacer todavía. Sí. Ahí está. Epa, cayó el hombre de Nacional. Goma, Eva va a comprar ahora. Matilina. ¡Wow! ¿Eh? Marcos, ¿qué tal tu ciudad querida? ¿Está buena de Pacaraí? Está buena. Pacaraí, claro. Déjate de joder. Robert Roja, ahí está. Hablen de fútbol, por favor. Hablamos de fútbol porque se viene Olimpia con Licha López arriba. Uy, pero no se puede, amigo. Nos quieren jugar los jugadores. Epa, el chaconazo. Epa, toca esa bala. Y se viene y se proyecta. Y se va con todo López. Siempre Hugo va a ser Adrián. lo más difícil, gran puta. Agente P podría aparecer. Así no era, ¿eh? Ahí se viene Olmedo. Cayó Olmedo. ¿Cómo Se era? dejó caer. ¿Cómo era? 1 minuto de silencio para los que vieron este partido, dice Alan Olimpista. Y se viene Ichojara. Y se va solito Orlando. Gaona, Lugo. ¡Bórrele, la puta! Baba Blue. Mari Blue, te dije. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se viene Olimp! Se trabó. Se trabó todito ya. ¿Eh? Así no da gusto. Orlando. Se le escapa la pelota. Miedo a la señora por los vocabularios. Ah. Tu casa, dice. Baba Blue. Blue. ¿Cómo que Blue, estúpido? ¡Epa! ¡Se viene! ¡Se viene! Bienvenido, fútbol. Se va Richard. Se va Ortiz. ¡Epa! Ya la acomoda. Guasa, ¿cómo me...? No, tío Ramón. Se fue esa bala. Abel Paredes. Abel Paredes y... Abel Paredes, Abel Murallas. Armando Paredes. El arquitecto. Atención que se va Thiago Caballero solo contra el mundo si define esto. ¡Thiago! Arriba. Zarza. Madre mía. Ah, tío Caballero. Gran giocatore. Temperamental más. Thiago. Y sí, como vos, Richard. A vos te hablo del TikTok. Eric López. López al medio. Se viene Javi Domínguez. Domínguez se conecta con Robert Rojas. Recién ingresado Abel Paredes y también Zarza Pedro. Las últimas armas que va a utilizar Y si Palermo. te llama Versus. Yo leo cada tu pierna. No. Balón para. Ahí cayó en esa Abel Paredes. Totalmente Lady Gaga ya. Ahí saliendo el Hugo. Cortó en esa Licha y enojado Licha no puede alcanzar. Señoras y señores, se va acabando el partido. Veremos si, como en el primer tiempo, agrega muchos minutos el juez del partido. Recordemos que agregó 5. Bueno, tengo su número, ¿le llamamos? Y po. Ahí está el lateral, ya se viene Nacional. Saca Robert Rojas, se conecta con Abel Paredes, Examiliano. Abel levanta la pelota, Abel se viene arriba, no hay nadie. Y va formulando el equipo del Cabo Sarabia. Quiere el segundo y liquidar la serie. A ver qué puede realizar Ichojara. Por el costado izquierdo para Ramírez. Va a mandar el centro. Ramírez manda el centro. Decide jugarlo por lo bajo. Gustavo Caballero, Madre que tal le va a mía. pegar. Caballero cruzó y está cerquita. Cerquita, estuvo cerca. Arrúa casi convierte la ley del ex. Salida para Olimpia. Qué horror Olimpia, Gerard. No puede ser. ¿Cuánto está el partido? Coque mi ídolo, dice Duarte Ex.
No te voy a responder a vos, Duarte, boludo. Pesado. Ahí se viene, formula y se viene con proyección. ¡Epa! ¿No hay Qué falta? raro, qué raro que no cobró. Mamá, si metemos un gol ahora. ¿Se viene? Ahí está. Se viene Olimpia, señoras y señores. Va ahora Leguizamón tocando por el costado derecho. A ver qué puede realizar el equipo de Palermo. Se va acabando los minutos, se va cortando el juego. Ahora tocando Rojas. Mueve Licha, se lanza Orlando. Qué bien desvió. Hay lateral. Se viene Hey Marcos. ¿Pero para qué me muestran de repente? Miran a ¿Qué un me poco. importa, boludo? Poneme el fútbol. Lateral. Dios. Que ya se hizo, ya va avanzando. Thiago no puede. Hasta ahí ya cortó Olimpia. $89,50. Ya llega a los 90. Tócale. Uy, Ay, Dios, Leguizamón. Uy, Leguizamón. Déjate de joder. Chao. Así está My Tower, chicos. 5 minutos más. 5 minutos. 5 minutos más para lograr, aunque sea el empate. Hay salida que corresponde a Olimpia con Kili Rojas. Arriba Kili, que no recibió ningún gol en este partido hasta el momento. Se escapa la pelota, no hay nada. A ver, ¿qué puede hacer Olimpia? ¿Qué puede hacer el Decano? Se va acabando el partido. Se va acabando el encuentro en el Defensor del Chaco. Thiago Caballero. Aguanta Thiago. Quiere el segundo Nacional. Ahí viene Hicho. Cerca del área Olimpia. Presionaba. No. Mr. Tench. Se mueve. Vos sabés que está ¿Vos sabés que se mueve? No. detrás de mí está en estos momentos. Avanza. Ay. A ver Olimpia. A ver Decano. Por fin sábado, carajo. Sí. Claro. ¿Ustedes se acuerdan de Tule? Cállate ya, boludo. Ahí se viene Olimpia. ¡Epa! Cortó Monteagudo. Está amonestado Monteagudo. No hay nada. Y se viene acelerando Gustavo Caballero. Caballero. Va. Contra Rojas. Caballero. Oh, ¿qué hizo Pico. Caballero? Qué onda, Picollera. Qué loco. Qué mal juega Olimpia. No. Yo Qué también. Sí. ¿Sí o no? Tardes de tereré. Compartiendo. ¿Alguien veía MQM? Sí. Santiago González. Ese fue fortuna, ¿verdad? AM, boludo. Ah, perdón. MQM era con Héctor Rivero. Héctor querido. AM, qué estúpido. Santiago González. Qué bien relata el Ahí Decime se For. bien. Ahí está la pelota. A ver qué hace Ramírez. Ah, claro. Nelson Bonichingo veías. Diestro. Ahí se viene Gustavo Caballero. Engancha, manda al centro. Oh. Uy, Olimpia. ¡Vaya pues! Mira, choice. Olimpia busca con Hugo Adrián. Se va a la carga. Cayó Hugo. Uy, está rebalosa la pista. Héctor versus Malaguita. Aquiles. Héctor Rivero versus Aquiles. Héctor. ¿Dónde está Aquiles? Se lesionó Lisandro. Ahí está. En esa caída que tuvo en la última. Peallas a Emma. ¿Cómo olvidar el programa de Coque en Dale Play que duró una semana, Nelson? Esa fue la formativa de Pasión. Ahí pasó Franco, pasó Coque. ¿Vos pasaste? 2 meses. Dale play. ¿Y qué hacían? ¿Presentaban videoclips? Era, ¿verdad? No sé, ni me acuerdo. Me acuerdo de mi primer programa hicieron vestirme como si fuera... Atención que busca Nacional. Como si fuera que... No voy a decirlo. ¿Te lo guardas para vos? Orlando. Gaona Lugo hasta el fondo. Nos escapa Orlando. Sale Olimpia. Última oportunidad para Olimpia, ¿eh? Última oportunidad para rescatar un puntito del Defensores. ¿Alguien Marco. veía? Hugo Adrián, si no querés jugar, salí, carajo. En serio. Jara, Ven. Fabricio. Una puta para vez tocaste la pelota. Caballero que está, retrocede o no. Gran Uy, qué puta. bien. Epa, Caballero, torea. Y toca para Fabricio Jara. Hicho, atrás para que la lleve. Elisa Benítez, ya recupera Olimpia. Javi Domínguez.
¡Epa! ¡Jugame adelante, la puta! Uy. Así no, Coque. Tranquilo, Coque. No quieren jugar ahora. De verdad no quieren jugar. Uy, Rojas. bueno. Regaló Ojalá no Rojas metan y un se gol. va. Dale, Regaló dale. Rojas y se va y se... ¡Epa! Sí, ahí está la falta. Ahí está la falta. Me encanta, me Pelota encanta. parada amarilla para Rojas. Qué mala salida de Olimpia. Y quiere liquidar lo Nacional desde el tiro libre. Uy. Le desconozco a Olimpia, che. Qué loco. ¿Quién le pega al Nacional Qué así? malo es Robert Rojas. Qué malo que es, Dios mío. Yo soy un buen River. Pelota parada, Moristad Rojas. Tuvo que cortar después de la mala salida. La cara de Palermo lo dice todo. No quiere saber nada el Titán. Abel Paredes en la barrera. Núñez conversando con el juez del partido. No, Ariel Cor. Así no, Ariel Cor. Simplemente fútbol. Se viene el tiro libre. ¿La última será? La última. ¿Le va a pegar a Rúa? Mamá. Carlos Arrúa le va a pegar. ¿Se viene? Atención que le pega a Rúa. En barrera todos. Complicado. Carlos Paul con Núñez conversando y preguntándole Le qué está libro le llamando el recomienda. VAR. ¿Qué hago? ¿Para Roja o Podría ser considerado último hombre. Roja para Roja? Y podría ser tarjeta roja. Uy, uy, uy. Seguramente le está llamando por eso el VAR. Qué horror, qué horror. Atención. Le va a pegar a Rúa. Esto se frena porque hay chequeo VAR. Posible roja para Rojas. Olimpia se quedaría sin centrales para el siguiente partido, ¿eh? Porque Epa. lesionado Lisandro Alejandro Maciel con Hugo Benito. con Junior Barreto, Ah, Barreto, cierto. que ya volvería. No le anda, parece el. Bueno. Qué locura. Podría ser roja para Rojas. Vamos a ver qué pasa. Chequeo VAR. A ver, ya otro plano. Le va a pegar a Rúa. Carlos quiere el segundo. Quiere el segundo Nacional. Se va a dar la ley del exo. Termina esto. Atención con Arrúa. Le pegó por la barrera. Insiste Nacional. ¡Epa! Nacional con la pelota al medio. Está en el área. A ver qué realiza Arrúa. ¡Qué bien la llevó! ¡Arrúa! ¡Uy, uy, uy! Metió el cañito y todo. Qué ñoca, ¿eh? ¡Qué ñoca Arrúa, señoras, señores! Se terminó Por el fin partido. terminó este Ganó miércoles. Nacional. Ganó el equipo de Barrio Obrero. Belén, adelante, por favor. No, y la verdad que me da mucha vergüenza. La presentación de Olimpia, digo, porque fue un partido horrible desde que arrancó. Desde que arrancó, Olimpia no mejoró ni siquiera con los cambios. Creo que Olimpia depende de dos jugadores muy importantes que son Redes y Derlis González, porque después realmente no ofrece. Siento que esas dos figuras son los que son los creadores del fútbol en Olimpia. Después no tienen nada este equipo. La verdad que me asusta mucho para lo que se viene. Bueno, dentro de 8 días con Recolete y después ya la Copa. Y es penoso porque así se aleja de luchar por el campeonato. La verdad que horrible. José Barrio Salcido. Estresante. Si tengo que definir este partido, es demasiado estresante. Verle jugar así a Olimpia es decepcionante, loco. Jugar así no se juegan estos partidos, ¿eh? Así no se juegan estos partidos. Horrible. Chao. Se enoja Coque. Bueno, Nelson ganó Nacional 1-0. Olimpia queda a 9 puntos del puntero. Y lo más preocupante no debería ser solamente la distancia respecto al segundo o respecto al primero, sino que debería ser el nivel de juego. A ver, reitero. Olimpia queda a 9 puntos y lo más preocupante no es la distancia respecto a Libertad, sino cómo Olimpia ha bajado considerablemente en su fluidez de juego, en el nivel,
en rendimientos individuales y por ende en rendimiento colectivo. Y llega este bajón muy cerca del inicio de la Copa Libertadores. Hoy Olimpia en ningún momento ha logrado entrar en partido. Nacional con muy poco le saca la diferencia. Y no solamente eso, no mostró la rebeldía para ir a buscar el empate. No buscó o no encontró en los cambios, no encontró en el nivel de juego. Realmente Palermo tiene muchísimos problemas. De por ahí uno puede hasta buscar, o Palermo puede buscar excusarse en no tenerlo a Redes, en no tenerlo a Derlis, en no tenerlo a Benedetto, pero Olimpia debería seguir teniendo mucho nivel para poder competir en esta clase de partidos. Pero el rendimiento de Olimpia no es solamente preocupante desde el hoy, sino ya se vio contra Libertad en esa incapacidad de poder sostenerse competitivamente. Ya se ha visto en partidos anteriores, pero de esta manera, a corto plazo, Olimpia tiene mucho para qué preocuparse. Porque hoy, independientemente de la racha que Nacional efectivamente tiene ante Olimpia, hoy Olimpia perdió contra el último de la tabla. Y hoy Olimpia ha hipotecado gran parte de sus posibilidades de revalidar el último campeonato. Duerme a 9 puntos. Y no solamente eso, podría incluso verse igualado en puntos por Cerro y superado en puntos por Guaraní. Muchos problemas para Olimpia, que en 10 días tiene Copa Libertadores. Y Palermo está lejos, por lo que estamos viendo, de poder encontrar la solución. Muchas gracias, Nelson. Mañana juega Cerro Porteño ante 2 de mayo, ante el Gallo, 4 de la tarde. Estaremos con la transmisión, así que conéctense con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, mejor dicho, en esta noche. Que tengan buen resto de jornada. Hasta mañana, si Dios permite. Chau, chau.